Palantir era el tipo que está detrás de esa clásica escena en la película donde está el comandante y tiene el equipo perdido en la mitad de Afganistán y dice, ¿cómo lo podemos sacar de ahí? ¿Cierto? Y hay un analista debajo que le dice, tenemos tal satélite arriba, tenemos tal satélite que se está acercando, tenemos una cuadrilla a tantos kilómetros, tenemos un buque a no sé cuánto, tenemos a alguien... Y el tipo en un chasquido de dedo es capaz de recorrer toda la información del mundo mundial que tiene a disposición el Departamento de Defensa y decirte, estos son los 5 puntos de extracción más cercanos. Tomás Sánchez ha dedicado su vida a entender el impacto que tiene en la sociedad que las empresas crezcan. Su curiosidad y su experiencia lo han llevado a entender cómo y por qué crecen. Y además, cómo negocian las personas cuando se hacen las preguntas correctas. Esta es una conversación sobre fusiones y adquisiciones. ¿Y qué pasa también cuando creamos contenido? Y ojo, conversamos un poco sobre inteligencia artificial. Así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Garage de Gonzalo. Un espacio donde exploraremos la historia y el futuro de los negocios tradicionales, el arte de construir comunidad en Internet y la irrupción de la inteligencia artificial. Pero antes de partir, así como levantamos nuestros proyectos, levantemos juntos a la Teletón. Porque nuestro corazón es el corazón de la Teletón. Este 28 y 29 de noviembre nos unimos otra vez por Chile. Además, hoy mi desafío es encontrar una empresa con menos de 67 personas cuyo dueño esté buscando hacer una transición. Así que si conoces a alguien así, ayúdame a conectar con él. Y recuerden que en arrelevo.com estamos construyendo la comunidad de sucesión empresarial más grande de Chile, donde iremos compartiendo y traspasando todo nuestro aprendizaje para que más negocios sigan vivos, generen empleo y continúen con su historia. Por último, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en el garage. Tomás, gracias por venir al podcast. Muchas gracias por la invitación. Vamos a contar una verdad acerca de este episodio. ¿Ok? ¿Cuál? Mi error. Te invité y no te dije que era presencial. Tal cual. Y apareciste conectado en un Meet. En un Meet cualquiera. Me dejaron plantado. yo te dejé plantado. ¿Qué pasó? Puta, en la invitación no te puse que era presencial o se me olvidó, sincero. La invitación tenía link. Tenía link, además. Es que Tal cual. típicamente uno deja las cosas como en el calendario para que estén ahí y no se te olviden. Pero el problema fue que... Cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Pero, a todos nos ha pasado. Pero gracias por venir al podcast y ojalá que la gente que no está tan cerca del mundo de las fusiones y las adquisiciones pueda disfrutar harto este episodio. Feliz de conversar. Harto que aprender, que reflexionar. A la gente que no te conoce, ¿quién es Tomás Sánchez y cómo llegaste a tu primer experiencia o acercamiento de fusiones y adquisiciones? O M&A, como se dice. Sí. A ver, ¿quién es? Es una pregunta profunda, ¿no? Muy, muy profunda. Hay gente que se la ha venido pensando en el auto mucho rato para poder contestarla. Me pillaste completamente en frío. Yo diría que soy un tipo muy curioso, que le gusta disfrutar la vida y que le gusta como descubrir el mundo. Y en ese sentido, como que uno se va haciendo camino al andar y para ser alguien, comillas, tan planificado, siento que, y el otro día lo reflexionaba con alguien, creo que con mi señora y un par de amigos, que al final ninguno de los planes te funciona. Y si tú me preguntás qué es lo que yo pensaba que iba a estar haciendo a los 40 años cuando tenía 25, no le pegué. Y cuando pensé lo mismo a los 30, tampoco. Y cuando a los 35, tampoco. Y como que uno se va haciendo camino al andar y te va funcionando. Y cuando me preguntáis por mi primer deal de M&A en el que estuve involucrado... así como cómo se dio tu historia un poco. Después quizás nos volvemos fui muy rápido. Sí, quizás después nos volvemos un poco a la parte más filosófica tuya, pero ¿cómo fue ese primer acercamiento o en esta ruta no planificada? ¿Cómo te acercaste al mundo del M&A? ¿Está? Pasó que saliendo de la universidad yo tenía muy claro que quería emprender. ¿Bien? Y al mismo tiempo también me gustaba mucho la consultoría como un ejercicio como bien real y tangible de meter manos en diferentes empresas. Y por lo tanto, me acuerdo que mi primera experiencia laboral no fue así. Fue más como en un área de marketing en Cencosud. Y de alguna manera me di cuenta de lo que era un área operacional, en el sentido más genérico de la palabra. No está en las operaciones, pero como está en un área de marketing, entre comillas, uno está más o menos lo mismo todos los días. Y me di cuenta y dije, esto no es para mí. Me gustan los temas más dinámicos, soy más curioso. Y me di cuenta que la consultoría era un mecanismo, era un lugar donde me permitía entender a las empresas por dentro. Entonces, de hecho, mi primera pega fue en consultoría. Pero ahí, teniendo claro que quería emprender, dije, no, me tengo que meter en un área de proyecto, que es parecido a consultoría, pero no es lo mismo, pero estáis desarrollando nuevos negocios para alguien más. Básicamente dije, quiero aprender con la plata de otro. Quiero que una empresa contrate para yo estar evaluando negocios. Y ahí entré a Ultramar. Y en Ultramar, me acuerdo que me tocó mi primera experiencia de tener que ir a buscar una empresa, tocarle la puerta. Claramente ahí yo era el junior de la transacción.
Pero me tocó valorizarla, armar los modelos financieros, armar los modelos operacionales, ir a hacer las visitas en terreno, estar sentado en un montón de reuniones, algunas más fáciles y otras más complejas. Y sobre todo cuando perdón que te interrumpa con por el favor, favor, pero sobre todo cuando uno es más joven, probablemente la parte de modelación, la parte que es como más dura, no es la más complicada, sino la más complicada es cómo construir esas confianzas. Esas primeras conversaciones, esos primeros acercamientos. mira, ¿No te pasaba? camino para acá, ¿Sí? venía conversando en el auto ¿Ya? con alguien que estaba explorando una potencial transacción. Dale. Justamente estábamos comentando eso, el decir, mira, la mitad de la pega en el mundo del M&A es, si lo queremos, la estrategia de negocio y las finanzas corporativas y el análisis más técnico, ¿cierto? Pero la otra mitad, y donde realmente se juega la transacción, es la parte psicológica. Es la parte que uno hace de psicólogo. Es la progresión psicológica que le pasa a las dos partes que se van convenciendo de una u otra cosa. Tiene que ver con empezar a tener un entendimiento más allá del precio, porque normalmente uno discute 50 variables en una transacción. Uno como que abre con el precio, pero después los términos de pago, el diseño de la transición entre una y otra parte, el cómo hacer la letra chica, el pacto accionista. A imaginarse la integración por el día en que estas dos partes ya empiecen a trabajar juntas y a vivir como esta nueva realidad. Como que... Bueno, entonces, en el fondo, en ese hilado fino, hay una progresión de lo que la primera persona pensó y lo que la segunda se imaginó para llegar a término y encontrarse en un punto medio. Y ese proceso es un proceso súper humano, psicológico, que no tiene que ver con lo financiero. Hay un deal que se nos cayó como hace 2 semanas atrás. Igual que... Y en buena medida se cayó porque una de las partes se echó para atrás, pero se echó para atrás de mala forma. ¿Me explico? Y en vez de haber abierto la puerta del decir, oye, no me parece esto, y por lo tanto quiero revisarlo, dijo, no me gustó, me quiero echar para atrás. Y ya estaba, por decirlo así, la primera carta de acuerdo firmada, estaban partiendo con el due diligence, y eso te genera una desconfianza en la otra parte que dije, chuta, ya no quiero lidiar contigo simplemente por tus formas. Entonces, la empresa era la correcta, los socios eran los correctos, la visión estratégica estaba bien alineada, y te das cuenta que la transacción se cae porque una de las partes, entre comillas, tuvo un accionar que a la otra le generó desconfianza. ¿Tú crees que en ese sentido, alguna vez te escuché decir como el término de los conejos o cuando aparecen los esqueletos? No sé, una cosa así. Corrígeme si estoy muy mal. Aparecen los conejos y aparecen los esqueletos en el closet. Sí, son como cosas que son como imprevistos que le pueden pasar a las dos partes. Ojo. Completamente. Y la manera de acercar esas confianzas, ¿tú crees que es la comunicación y la forma en que se comunican? Por ejemplo, cualquiera de las dos partes se puede equivocar durante el proceso porque es natural. Y esta cuestión es una cuestión que de verdad es muy compleja e improbable que suceda. Sin duda. Pero ahí tení una parte más como de madurez profesional con inteligencia emocional. Y justamente las partes pueden ser torpes, las partes pueden ser más atarantadas, las partes buscando ser profesionales tratan de ser excesivamente rigurosas en lo técnico y de alguna manera pierden de vista lo humano. Y ahí es donde también uno, como intermediario, juega un rol en términos de facilitar esto. Hay muchas conversaciones que se dan de manera más fácil y fluida a través de un tercero. Hay cosas que cuesta más decirlas a la cara, o que si decirlas a la cara y no te funcionan, como dicen los gringos, perdís cara. Y cuando perdís cara, chuta, después que hay como en un mal pie para seguir conversando. Entonces, hay cosas que las dos partes me dicen, oye, ¿por qué no se lo preguntáis tú? Oye, ¿por qué no tanteáis esto? Y creo que por mucho que a uno muchas veces le toca estar del lado del comprador o del vendedor, creo que cuando uno hace bien la pega, uno sabe jugar un rol un poquito más de intermediador que solamente negociador de un lado. Porque entiende que, de nuevo, los números son fáciles de entenderlos, porque están escritos. Los números son números y los modelos son modelos. Exacto. Y si tenemos desacuerdo en alguno de esos, lo voy a decir y lo voy a apuntar de manera muy fácil. Oye, yo no creo que tu margen en los próximos años va a ser un 18%. Y lo podemos objetivizar y podemos ir a los fundamentals y podemos, en el fondo, hacer el breakdown de todo el detalle. Pero, de nuevo, que también eso... La rotura de confianza, la alineación cultural, hay un montón de otros temas que son importantes. Que ojo, sorry, te voy a interrumpir, Tomás, pero en esa parte, cuando uno hace la explicación quizás de los números y va trabajando sus supuestos, también se pueden generar estas distancias, porque puede ser que una parte sea mucho más culta que la otra. También. A mí pasó una vez, esto es curioso, pero me llamó un pseudo competidor mío para preguntarme si me podía recomendar a mí a una empresa que ellos se querían comprar y que básicamente el tipo decía,
yo sé que me va a funcionar mejor el deal si mi contraparte está bien asesorada. ¿Te fijáis? Sí, Entonces, él básicamente lo que quería era que la empresa que se estaba él comprando tuviera un buen asesor a su lado, porque decía, si no, se genera un montón de desconfianza, si no, el tipo no está acostumbrado a esta cantidad de tecnicismos financieros, legales, tributarios, de negocio. Llega el clásico consultor a hablar en Spanglish, y disculpen todo el Spanglish que suelo usar, pero entre la jerga de consultor y M&A, sumado con vivir fuera, el cerebro me funciona un poquito en inglés. Y además hagamos otro disclaimer. Quizá en esta conversación no vamos a poder decir muchas cosas porque hay muchas cosas que son confidenciales, además. No, claro, pero en la medida que los trate de manera genérica, se puede. Ya. Pero el punto tiene que ver con que una buena negociación se da entre dos buenos negociadores. Porque dos buenos negociadores saben hacer crecer la torta en vez de jugar un juego de suma cero. Y por otro lado, dos buenos negociadores son hábiles o son suficientemente creativos y tienen buena comunicación y buen entendimiento para lograr que de repente un deal, una transacción que está media compleja, que está media topada, son capaces de repensarla y rediseñarla para que funcione. Este rol de negociador, Tomás, es... ¿Tú crees que tiene que tener como atributo central el que sea más colaborativo y que tienes que hacer que esto funcione más que solamente representar a una parte porque tienes que hacerlo? Es que creo que se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Y déjame... Voy a quitar la palabra colaborativo del medio, porque creo que es una palabra que está media manoseada y de repente como que suena medio New Age, como que simplemente vamos a ser buena onda por ser buena onda. Dale. Y creo que uno puede ir y representar los intereses de tu cliente, con quien uno ya antes definió qué es lo que es éxito, que creo que es muy importante y muchas veces no se hace. Éxito en el sentido de, oye, ¿es exitosa esta transacción a cualquier precio? No. ¿Es exitosa esta transacción con cualquier tipo de condiciones? No. ¿Cuáles son los rangos tolerables y cuáles son los rangos donde ya nos tenemos que poner a pensar en que esto no funciona? Pero al mismo tiempo que uno está defendiendo eso, uno siendo suficientemente, no sé si la palabra correcta es empático, pero entendiendo a la contraparte y cuáles son sus preocupaciones, sus aprensiones, uno es capaz de entender cómo diseñar un deal que le da respuesta y le da alineación a las dos partes. Voy a usar un ejemplo de colegio, ¿cierto? El clásico tipo que llegan dos personas al supermercado, quedan solamente 6 naranjas en la góndola y los dos quieren 6 naranjas. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Típicamente, yo me voy a arriesgar en pos de la audiencia y quedar como, bueno, aquí para lo mismo. Pero típicamente dirían como, ya, pero 3 y 3, po. 3 y 3, ¿cierto? Pero la gran pregunta es, ¿por qué quieren las naranjas? ¿Cierto? Entonces uno quería hacer jugo de naranja y el otro quería las cáscaras porque quería hacer barquitos con jalea. Entonces, si se hubiesen comunicado lo suficiente y se hubiesen preguntado por qué, se habrían enterado de que el deal óptimo, donde se maximiza el valor y donde en el fondo crece la torta, no eran 3 y 3, es que uno se lleva las 6 naranjas, le saque todo el jugo y después les pase las cáscaras al tipo al frente. Y los dos ganan. Y es un ganar-ganar y la torta se multiplica. Claro, hay un caso que ahora no me acuerdo la empresa, pero es un caso como medio histórico, muy de libro de Harvard, ¿cierto? De una empresa, estaba justamente comprándose una empresa gringa, que se estaba comprando una empresa europea, y estaban muy avanzados en el deal, y como típico tema, se van pateando algunos temas, y cuando ya estaban a punto de cerrar, se cae el tema, se cae el negocio, ¿bien? Y básicamente el vendedor no quería dar exclusividad, ¿bien? Entonces, los gringos vuelven, trabajan el negocio, el deal de vuelta, vuelven a hacer una segunda oferta con ciertas condiciones más altas, mejores, más plata arriba de la mesa. El vendedor nuevamente dice que no. Vuelven a una tercera oferta, más alta aún, mejores condiciones. Esta es como, deja interrumpirte un poco, esta es como la paradoja del deal, es como los deals se caen, pero nunca se caen. Deja terminar. Entonces, el punto tiene que ver con que después de una tercera oferta, los tipos desesperados ya habían subido un montón el precio, no podían creer lo que estaban pagando y el vendedor se rehusaba a vender cuando, entre comillas, un par de sesiones, un par de fases atrás estaba dispuesto a vender. Y mandan al clásico gurú experto, el G.I. Joe de la película. Y llega el tipo, se sienta en la mesa y le pregunta, ¿por qué no? Y el tipo le explica. Le dice, no, es que yo no estoy dispuesto a ceder la exclusividad porque particularmente en República Checa tengo un distribuidor que creyó en mí cuando nadie más creía y yo le juré que nunca le iba a quitar la distribución. Entonces la contraparte le dice, ok, ¿podemos tener exclusividad en toda Europa salvo República Checa? Sí. ¡Pum! Se cerró el deal.
¿Me explico? Pero tiene que ver con entender a la contraparte y no jugar ciego. Entonces, simplemente el preguntar por qué, el entender cuando te dicen que no una condición, el saber o el ser un poquito creativo en términos de las fases de la compra, los porcentajes de la compra, los términos de pago, cuáles son las variables a las que está indexada el pago, cómo el pacto accionista, cómo se toman ciertas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que decís tú también, entender con buenas preguntas y preguntas empáticas las motivaciones profundas de los dueños. ¿De cuál? Porque por la motivación profunda no necesariamente tiene que ser maximizar el precio y las condiciones de la venta, sino que probablemente, me acordé de un concepto que me acabo de acordar, probablemente no está buscando vender para ir a tomarse 3 caipiriñas a la playa. Y hay veces que sí, y tienes que entenderlo. Exactamente. Y a mí me pasa siempre. O sea, hoy día a la hora del almuerzo, tuve una conversación con alguien que está queriendo comprar. Y parte esencial es entender por qué quiere comprar. De la misma manera que cuando alguien quiere vender es por qué quieres vender. Y en ese sentido uno tiene que entender la filosofía de la persona para que ella se reconcilie con la estrategia de negocio. Y eso te permite entender muchas cosas. Entonces, hace, no sé, 6 meses atrás, me tocó alguien que quería comprar una empresa con nombre y apellido. Llamé a esta empresa con nombre y apellido. Y me di cuenta de que la razón de vender del potencial vendedor estaba tan desalineada con el comprador que no iba a funcionar. Y punto. Ni siquiera era viable como partir conversaciones y abrir el proceso. Porque en el fondo su filosofía de vida, lo que habría hecho después de o lo que no habría hecho después de, te das cuenta que no va a funcionar. Ya sea porque el monto no le alcanza para algo que quiere, ya sea porque él tiene un compromiso con la empresa, con los trabajadores. Siempre hay alguna variable que es importante entenderla porque te va a dar muchas pistas de si esa transacción hace sentido y es sustentable y va a ser exitosa, o ese trasfondo personal del vendedor o del comprador mañana va a entorpecer la relación y a ti no te sirve nada hacer una relación, o sea, una transacción hoy día para que en un año más los dos tipos estén peleados y agarrados del cuello. Es una mala transacción. Claro, porque uno tendría a pensar que cuando encuentra estas buenas oportunidades, para lado y lado, digamos, no queréis que se vayan o no queréis que se caigan. Pero justamente lo contraintuitivo es trata que se caiga lo antes posible. Completamente. A mí me pasa cuando estoy haciendo scouting y estoy buscando, por ejemplo, potenciales prospectos, muchas veces ni se los presento a mi cliente porque uno sabe que se van a hallar mal. Porque tienen visiones de negocio diferentes, porque tienen culturas diferentes. Entonces, la verdad es que no te funciona. Y después de que pasaste por este proceso de Ultramar. ¿Ya? Ultramar era, ¿cierto? Sí. Porque está Ultramar y Ultranav, ¿o no? Es como dos. Lo que pasa es que acá ya te metí en un detalle medio desconocido, ¿cierto? Ultramar es una empresa muy grande en Chile y es privada, es decir, no está abierta a bolsa. Entonces, como que es medio desconocida las marcas, pero originalmente como que todo el holding o al todo se le llamaba Ultramar. Abajo tenía diferentes holdings y hoy día está formalmente separada en dos. Por un lado está Ultramar y por otro lado está Ultranav. Ultranav es lo que flota, Ultramar es lo que está en la tierra. Bueno. Y ahí cuando terminaste ese proyecto, estaba ahí con el bichito de, ¿sabes qué? Quiero seguir en este mundo, me gustó el tema de prospectar, encontrar, adquirir, integrar. ¿Cómo se te fue dando ese camino? O sea, me gustaba el tema de hacer negocio. Y ahí estuve involucrado, en el fondo, en desarrollo de un negocio, en temas más de money, en valorizaciones, Y después de eso me fui a China. Me fui a emprender, con quien hoy día, de hecho, es actualmente mi socio, Max. Y nos fuimos a venderle comida, alimento a los chinos. Es decir, nos dimos cuenta, haciendo un análisis, teníamos claro que el mercado era China por cómo estaba creciendo, por lo entretenido, lo interesante. Hay un tema un poquito como el decir, este siglo es el siglo de China, ¿cierto? Y uno se daba cuenta de que China... Timing, para la gente que es importante eso. ¿Esto fue el 2012? ¿2012? No, pero en el fondo que ustedes encontraron que era un buen momento para hacerlo, que el timing es muy importante en los negocios. No, sin duda. Y yo creo que no nos equivocamos. Nos equivocamos en otras cosas, pero en eso no. Es decir, la tesis de que China necesitaba comida era correcta y sobre todo comida premium. Algo que pasaba en China, pasan dos cosas. En China hay muchísimo escándalo o estafa alimentaria. El más icónico fue que se falseaba la fórmula de la leche y por lo tanto había mucha leche para guaguas que venía con un cierto componente químico que hacía que cuando se testeaba apareciera que la leche tenía más proteína. Pero ese componente químico al mismo tiempo era tóxico y muchas guaguas murieron. Y ese es como la punta del iceberg de la cantidad de escándalos alimenticios que hay en China. De hecho, los tipos responsables terminaron todos fusilados en el paredón, en el más puro estilo chino. Pero
el chino que puede pagar productos exportados lo hace. Entonces, si tú puedes pagar cualquier tipo de producto importado, lo haces y lo compras de una. De hecho, cuando fue el desastre de Fukushima, en Japón, y que por lo tanto como que hubo problema en la cadena de abastecimiento de Japón, en China se acabó en menos de una semana toda la leche en polvo japonesa porque los chinos entendieron que no iba a llegar nada de Japón en un rato. Y se acabó así, pero de golpe quebraron stock. Bueno, entonces con esa tesis nos fuimos a vender agua mineral, cerveza artesanal, vino y un par de otras cosas. Y a la vuelta de un par de años nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más capital. Y tenías que invertirte muchísimo más como persona, como proyecto de vida, quizás. Claro, exactamente. Es decir, yo en lo personal me fui a vivir a China después de un par de viajes como prospectando el mercado. Contratamos estudios allá, armamos marca, encontramos socios comerciales, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta de que el negocio real era distribuir, no solamente importar. Es decir, no tenías que venderle al importador, tenías que venderle al distribuidor. El margen. Y eso ya era, exacto, ahí estaba realmente el margen. Y ahí eso ya era palabras mayores. Era mucha más inversión, mucha más capacidad logística y sobre todo lo que tú decías. Es decir, no era yo irme a vivir 2, 3, 4 años para allá, sino que probablemente era estar sentado una década y no me vi una década sentado en China. Sí, pues eso te iba a preguntar. Y en el Tomás, este Tomás planificado, y a decir, compadre, 10 años acá. No, y China es hardcore. Es decir, es un lugar intenso, es otro planeta, no otro mundo, otro planeta. Uno cuando va a Perú dice, gente como nosotros, pero con otro estilo cultural. O cuando uno va a España, incluso cuando uno va a Marruecos. Uno va a China y se chuta. Acá el sentido común es diferente, el humor es diferente, el estilo de vida, todo. Entonces, es otra cosa. Y después de cuando decidieron bajar la cortina a ese proyecto. Fue volver a Chile, volví un rato a ultramar y me puse a armar Alma Suite. Okay. Que fue básicamente una startup donde nos fue bien, levantamos plata, nos ganamos muchos premios, quedamos aceptados en una de las mejores aceleradoras del mundo, nos fuimos a Estados Unidos y... ¿Qué hacía Alma Suite? Era básicamente una plataforma para mejorar la comunicación y la productividad en empresa. Entonces, similar a lo que podría haber sido, no sé, Slack. Claro, era como un Slack combinado con un Facebook, combinado con un LinkedIn de tu empresa, combinado con un gestor de tareas, con un Wikipedia, con todo lo que tú necesitas para trabajar. Un sistema operativo exacto interno fuerte. Pero nos pasó, y fue por lo que yo di un paso al costado a la vuelta de como 4 años, es que en el fondo en Latinoamérica no tenía esa cultura de trabajo. Es decir, mientras nuestros competidores en Estados Unidos le estaba yendo muy bien, esos mismos competidores intentaban entrar a Latinoamérica y nunca agarraron suficiente tracción. Siempre te terminaban usando como una especie de intranet un poquito más linda, pero llegaban hasta ahí nomás. ¿No te ha pasado con el paso del tiempo, que incluso hoy día hay empresas que les va muy bien y no están digitalizadas? Bueno. Sí. Y funcionan de manera muy arcaica y uno dice, no, pero es que si uno quiere hacer negocios de SaaS, por ejemplo, uno tiene que ir a Estados Unidos, mirar el directorio de Y Combinator, un par de aceleradoras y traer y copiar. No, primero no por el timing y segundo no porque probablemente las culturas de las empresas no están hechas para eso. Hay muchas que no. O sea, yo diría que la digitalización sin duda es una ventaja, pero al mismo tiempo es un dolor de espalda el ser capaces de digitalizar una empresa. Es decir, no es trivial. Ese es otro problema en el que también he estado bastante involucrado. Es decir, la transformación digital, que suena muy linda y muy sexy, es difícil, no es fácil. Y es difícil no por el componente técnico, es difícil por el componente humano de entender que la gente tiene que migrar en la forma en la que trabaja. Hay muchas veces que yo pienso que, sobre todo hoy día con el tema de la inteligencia artificial y cómo estamos intentando en el fondo integrar flujos de trabajo agénticos en el trabajo de las personas, valga la redundancia, que los desafíos ya no son técnicos, sino que son de decisión. Y la decisión viene por si es que voy a quebrar o no una cultura, por si la empresa se va a ver igual o no en cantidad de personas después de que haga esta implementación, si es que va a funcionar o no, quién lo ha hecho. ¿No te pasa un poco eso? Yo creo que tal vez no usaría la palabra decisión, pero usaría el concepto de gestión del cambio. Okay. Creo que en el fondo el ser capaz de evolucionar la empresa en la forma en la que trabaja es realmente un dolor. Es decir, hoy día tal vez las soluciones o la respuesta correcta está más a la mano con la inteligencia artificial, con la cantidad de información y conocimiento, pero cuando uno dice, oye, ¿cómo implemento eso? Y esto es súper particular en mi empresa, porque en mi empresa
trabajamos de esta forma, tenemos estructurado a los equipos de esta otra, tenemos tales procesos, usamos tal combinación de aplicaciones, tenemos tales cosas en papel y tales cosas digitales, que cuando yo tengo que diseñar un nuevo proceso óptimo y después tengo que cambiar la forma en la que las personas trabajan, eso sí que cuesta. Y eso que una vez, creo que fue acá en el podcast, el Gert me dice... No fue acá que el Gert me lo dijo en su podcast o en alguna entrevista que yo. Un consejo clásico de implementación de ERP. Tu empresa no es tan única. Así que no hagan que el ERP se adapte a tu empresa. Claro. ¿Cómo era? Claro, que trata de enchufar lo más directo posible tu empresa al ERP. Eso, que sea lo más lean posible. Tal cual. ¿Cachai? Y se puede dar por eso, como que en el fondo... Pero cuesta. Sí. Claro, porque tenéis que hacer que alguien, un par de tipos que están acostumbrados todos los días de la vida a hacer el proceso ABC, ahora le tenéis que decir AZI. Chuta, y mi compadre se va a tropezar 4 veces. Sí, y lo va a enfrentar a una interfaz que nunca lo ha usado. Sí, y además va a empezar a generar información errónea y va a tener que empezar a corregir en el camino y va a ser un tema. Después de Alma Suite. Después de Alma Suite me fui a Accenture. Ok. Y Accenture también fue interesante. O sea, fue también un cambio brutal. Porque que es de las empresas que en su minuto hizo más adquisiciones por... Tal cual. Accenture hacía una adquisición al mes. Literalmente. A mí también me tocó estar metido cerca del mundo del M&A. Y también muy interesante por cómo se administra una empresa de esa magnitud. Es decir, Ultramar era una empresa de primera línea, sin duda, una de las grandes corporaciones en Chile y también de primer nivel en términos del estándar profesional. Pero después entender cómo se administra una empresa como Accenture también es brutal. Porque, de nuevo, estamos hablando que en ese entonces tenía 500.000 empleados, hoy día tiene 800.000. En ese entonces uno miraba el valor de la acción de Accenture y crecía en 45 grados desde el año 2004, o sea, impresionante. Se parecía a la curva de Amazon. Y una empresa que crece así, además, cambia culturalmente todo el rato, porque era muy interesante, porque también tenían una filosofía de ser una cultura de culturas. Es decir, como que la diversidad era como... un aspecto fundamental a la hora de cómo concibes el crecimiento, porque dado que tienes que estar sumando nuevas empresas y culturas todo el tiempo, si intentas unificarlas y homologarlas, las matáis. Sí. De hecho, les pasó. Al principio, ellos queriendo crecer, compraron, y les pasó la clásica de que rompieron. Entonces, compraron una empresa, la destruían y a los 3 años no existía. Y eso claramente era un desastre financiero. Que además ese es parte de los mitos del M&A en general, no de las adquisiciones, sino que de las fusiones. Cuando una compañía en el fondo compra a otra, no cuando una persona compra una compañía y la integra o se fusionan, muchas veces, yo creo que tenéis mejor las estadísticas que yo, pero no resultan estas fusiones. Lo que pasa es que eso está o destruyen valor. Es que está mucho más medido con 2 grandes sesgos. Uno, en general en Estados Unidos con empresas grandes, y 2, en Estados Unidos las empresas grandes tienen el clásico conflicto de principal agente, donde de alguna manera muchas veces se toman decisiones que le convienen más al manager que al accionista. Y ese es el clásico conflicto que si uno va a las clásico statement de Milton Friedman, él buscaba eso. Él no estaba con una discusión tan, si lo queremos, filosófica de la empresa, en muchos casos, en muchas de sus declaraciones, sino que él estaba intentando resolver ¿cómo hacemos para que un manager en Estados Unidos que está en una empresa abierta a bolsa y esa empresa abierta a bolsa no tiene un controlador, que es muy diferente a lo que pasa en general en Latinoamérica y en Chile, donde una empresa abierta a bolsa tiene un controlador con nombre y apellido, domicilio conocido, sí, correcto. Hace para que se comporte y tome decisiones en la empresa alineadas con las de los accionistas, que son un montón de minoritarios. Y ahí pasa que muchas veces es sexy hacer un M&A, es sexy estar creciendo, te infla el valor de la acción y un montón de otras cosas, pero tal vez no captura tanto valor como tú estás contando. Claro. ¿Bien? Y por eso el mito, y que a veces es cierto, viene más de ese mundo. Pero en el mundo más del M&A, de empresa mediana o en el caso latinoamericano, está completamente... No es el caso, no está bien estudiado. Y probablemente pasa algo muy diferente. Porque quien está comprando está literalmente encima. Es decir, tenía un grupo controlador, probablemente el que está tomando la decisión es el dueño de la empresa, es el manager que se puede ir pasado mañana y en la medida que se ganen los bonos no le importa tanto. Y que hay el proceso en alguna parte. Claro, o tiene, mejor dicho, un horizonte de inversión mucho más corto. Está pensando en los próximos 5 años. Si los próximos 5 años logra tales metas de venta y tales metas de vista, se ganan los bonos.
en la medida que sea capaz de amarrar el M&A con alambre durante 3 años, le sirve. Claro. Pero en general una empresa mediana es el dueño el que está comprando. Está El tipo tratando- está encima. Está Él- pensando en 10, 20 años quizás también. y por lo tanto va a mirar y va a estudiar y le va a aplicar un rigor diferente. Además, le sumaría que, por ejemplo, empresas como no sé, las grandes tecnológicas en Estados Unidos, Ujú. muchas veces compran al más pequeño, el que viene entrando al mercado, Ujú. no necesariamente para integrarlo en la estrategia, sino simplemente para sacarlo. Sí, también. O sea, es legítimo en el sentido de la competencia, pero Claro. Porque es están cuestionable. estos super castillos, digamos, como, por ejemplo Google, no sé, Google Global, y para construir la defensa alrededor del castillo, Ujú. como el moat que se llama, Sí. muchas veces la estrategia es ir a inorgánico rápido, Tal cual. pero para ir sacando potenciales disruptores de mercado, digamos. ¿Cachai? Completamente. Y eso es válido porque es parte del juego. Sí, sí. Es parte del juego. Uno perfectamente, si lo queremos desde la Fiscalía Nacional Económica o el Antitrust Agency en Estados Unidos, claro, uno puede ir a cuestionarlo y decirle, no, usted no puede hacer esto porque en el fondo me tiene que demostrar de que efectivamente compró esa empresa de buena fe y no la hizo como una gestión monopólica. Pero Mm. yo no he visto a nadie ser sancionado por eso. Es que claro, en ese sentido creo que... pensar que el AFNE, creo que, Ajá, ¿no? sí. El monopolio lo tienen más orientado hacia cuánto market share realmente está ahí. Es que lo que pasa, creo yo, y aquí es una discusión un poquito más filosófica conceptual, y es que nosotros tenemos una institucionalidad que lo que busca es castigar o prevenir el monopolio, o las posiciones oligopólicas, o las posiciones de abuso de poder dominante. Claro. Pero no tenemos una institucionalidad y no tenemos una normativa que busca procompetencia. Tal cual. Que es, si lo pensamos, cómo funciona la NFL en Estados Unidos, cómo funciona la NBA, ¿cierto? Uno va a la liga de fútbol americano o de básquetbol y tiene una serie de normas que lo que hacen es buscar que sea más competitivo el sistema todos los años. Entonces, ¿qué es lo que hace? El tipo que ganó este año, en el próximo draft, es decir, el mecanismo o el proceso de elegir a los mejores jugadores de la serie universitaria, tiene la peor opción. Es decir, el que gana el campeonato 2025, el 2026 elige último. Cacha. Al mismo tiempo, hay una serie de normas que No me acuerdo dicen... bien, pero ¿tienen restricción de presupuesto? Sí, bueno, eso era lo siguiente que decir. Y tienen restricción de presupuesto. Y en el caso de la NBA es súper sofisticado incluso cuáles son los precios de transferencia que se pueden pagar. Cacha. Incluso lo corrigen por las diferencias tributarias que tienen entre los diferentes estados de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los tipos saben de que si el día de mañana pasa la clásica que pasa en España, de que, oye, el Real Madrid y el Barcelona controlan todo porque tienen unos presupuestos estúpidos, sí, el deporte se pone más fome, atrae menos gente. Es decir, el campeonato es mucho más entretenido, vende más tickets, vende más merchandising, tiene mejor cobertura mediática. Y curiosamente los equipos podrían ganar más plata. Claro, cuando genuinamente nadie sabe quién va a ganar este campeonato. Pero cuando parte el campeonato y ya todos sabemos que la liga la va a ganar el Real Madrid o el Barcelona, tú, que eres hincha del Sevilla, te dan menos ganas de ir al estadio. Qué buen ejemplo, no lo había pensado así. Y es súper loco, pero de nuevo, toda la institucionalidad económica en todos los lados del planeta es antimonopolio, en inglés, antitrust, ¿cierto? Claro. En cambio, nadie lo hace como las mismas ligas de Estados Unidos que son pro competencia. Claro, pero contrariamente, Peter Thiel, por ejemplo, es pro monopolio. Él dice, tú tenés que crear compañías que se coman todo. Claro, pero es que él lo habla desde el inversionista. Claro, por supuesto. Y está bien en ese sentido. Es decir, tú desde el inversionista estáis buscando ganar tanto poder de mercado como quieres. Pero yo como policy maker no lo quiero. Porque, en el fondo, entendamos el capitalismo y el mercado desde ambos puntos de vista. Desde el punto de vista del sistema que rige el orden económico de la sociedad, lo queremos. Pero toda la premisa del mercado como un buen asignador de recursos es que existe un mercado eficiente. Y para que exista un mercado eficiente, y esto es desde los padres de la economía, es decir, David Ricardo, Adam Smith, todos estos tipos, te van a explicar de que necesitas un mercado eficiente para que de alguna manera se cumpla la promesa de que a todos les llega su parte de manera meritocrática. Pero, y por lo mismo, para que se cumpla eso es que uno dice, bueno, entonces vamos a crear una institucionalidad para asegurarnos de que no existan posiciones dominantes o que no existan monopolios, etc. Ahora, que en la práctica eso nunca pasa, pero no, pero si después yo voy y me pongo del lado del inversionista y del emprendedor y el empresario, bueno, yo creo que a mí me vaya lo mejor posible y por lo tanto, en buena lid, sin romper la ley, voy a intentar que mi producto sea lo mejor posible y voy a intentar tener mi cadena de distribución que sea la más eficiente y así voy a ser capaz de cobrar más margen, etcétera, etcétera, etcétera. Y es parte de las normas del juego. Es decir, no podemos echarle la culpa a la cafetería de la esquina porque hace los muffins más ricos, tiene una fila de gente afuera
para poder comprar el mejor producto y porque está ganando un margen alto. Es su juego. Claro. Y está haciendo porque en teoría lo que dice el mercado es que la competencia va a comprarle el muffin, va a intentar copiárselo y lo va a poner a una cuadra de distancia y va a intentar vender el mismo. Entonces, la pregunta acá es, mientras Peter Thiel intenta eso, bueno, ¿quién le está compitiendo a Peter Thiel? Y la pregunta es por qué el amigo Thiel con Palantir, ¿quién ha salido efectivamente a hacerle la competencia a Palantir y puede decir, mira... Yo pienso que ni siquiera sé lo que hace Palantir, weón. Palantir es básicamente como que partió software así como B2Government, pero como de temas de... Básicamente es la plataforma más sofisticada para manejo de datos. Entonces, si tú realmente querés montar toda tu infraestructura operacional de data, es lo mejor que hay en el mercado. ¿No había partido de otra manera? Como... Él partió con el concepto, o amasar el concepto de Big Data en el año 2007, ¿cierto? Lo hizo crecer. Claramente su primer gran cliente fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hasta el día de hoy lo es. Y claro, porque en el fondo entendía que el Departamento de Estados Unidos tiene que manejar una cantidad de data brutal. Y esto no tiene que ver, por decirlo así, como con el espionaje, ¿no? Tiene que ver con que el tipo tiene que manejar chorrocientos millones de imágenes de satélites, de cámaras de seguridad. Y de manera ultra segura. Claro, y de data de manera ultra segura e integrada. Es decir, Palantir es el tipo que está detrás de esa clásica escena en la película donde está el comandante y tiene el equipo perdido en la mitad de Afganistán y dice, ¿cómo lo podemos sacar de ahí? ¿Cierto? Y hay un analista debajo que le dice, tenemos tal satélite arriba, tenemos tal satélite que se está acercando, tenemos una cuadrilla a tantos kilómetros, tenemos un buque a no sé cuánto, tenemos a alguien... Y el tipo en un chasquido de dedos es capaz de recorrer toda la información del mundo mundial que tiene a disposición el Departamento de Defensa y decirte, estos son los 5 puntos de extracción más cercanos. Pero para que diga eso, Palantir le tiene que haber montado toda la infraestructura tecnológica para que haya llegado a esa conclusión. Y eso esa recomendación. Es una infraestructura tecnológica de manejo de datos, desestructurada y estructurada, que tiene un muy buen interfaz, muy buen drag and drop, es muy flexible y eso uno lo podría mañana poner en la empresa de alguien. Volvamos a Accenture. Nos fuimos por la rama hasta Palantir, que lo encuentro tremendo. Vorágine del M&A. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve 4 años. No, miento. No, estuve 3 años. Tuve 3 años. Estaba a cargo del departamento digital, es decir, del revenue stream, de la vertical digital, que en el caso de Accenture significaba, por decirlo así, todo lo nuevo. Y eso era principalmente Data Analytics, e-commerce, Service Design. Yo diría que eran como los principales temas. Y después me fui a estudiar a Londres. Y me fui a estudiar a la London School of Economics. La LSI. La LSI, tal cual. ¿Y ahí qué andáis persiguiendo? Ahí yo diría que era como un pendiente en la vida. Es decir, me di cuenta de que a mis 30 y tantos no me había ido a estudiar afuera. Tenía ganas de como tener esa como parada de pelota, de tener esa reflexión intelectual, de estudiar cosas diferentes. Me fui a estudiar, de hecho, políticas públicas, algo nada que ver, pero porque justamente como que no quería hacer un MBA y no quería estudiar más de negocio, quería como abrir la cabeza. Justo antes había publicado un libro y el libro tenía que ver con... ¿Antes de los 30 y cuánto publicaste el libro? Los 2020, si tenía 34. No, 36. Cacha, tu primer libro es 36. Y ahí, porque en el fondo la reflexión era cómo ha evolucionado el concepto de empresa y hacia dónde va. Y cuál es el rol de la sociedad. ¿Ese era el libro? Ese era el libro. Entonces, por decirlo así, me gustaba explorar como esa frontera entre lo público y lo privado. Me gustaba tratar de entender cuál es el valor público que crea una empresa. Y al mismo tiempo, políticas públicas lo encontraba muy interesante, es decir, lo que estábamos hablando antes. Una cosa es que Peter Thiel, desde el punto de vista del inversionista, quiere hacer un monopolio. Sí, y otra cosa es que yo como policy maker lo deje. Claro. ¿Me explico? Yo le voy a decir, te voy a dejar hasta que le haga mal a la sociedad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque quiero legitimar el sistema capitalista y de mercado. O cómo puedo diseñar un juego para que la riqueza se distribuya mejor y que ganen todo y sea mucho más entretenido también. La respuesta rápida a eso es con un mercado eficiente. Entonces, cuando el mercado, comillas, tiene un monopolista, dejó de ser eficiente. Claro. Pero bueno, pero el punto es que me fui a estudiar políticas públicas porque quería hacer algo diferente, sin necesariamente decir, oye, mañana voy a ser político o pasado mañana me voy a dedicar a esto. Y ¿Vale la pena, perdón el paréntesis, Tomás, pero vale la pena ponerse esa pausa para dedicarse a estudiar y mirar, no sé, tu vida hasta ese minuto y reflexionar hacia dónde querís quizás gastar o invertir, tus próximos 5 o 10 años, una cosa así? Dado que tú también eres una persona que se planifica mucho. Sí. Yo creo que es un buen lujo. O sea, sin duda un lujo. Parar, sacrificar ingresos, gastar, invertir en educación.
Pero a mí me gustó. Y también había otro componente interesante de vivir fuera de Chile. Y por lo tanto, cuando pensé con mi señora, oye, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a Europa, la respuesta fue Europa. Es decir, nosotros elegimos el destino geográfico primero y la universidad después. ¿Ok? En el sentido de que uno también quiere vivir en cierta ciudad, quiere experimentar esa cultura, quiere poder tener a la mano tales viajes. Entonces, entre Boston y Londres, la verdad es que Londres se hacía más interesante. Es decir, una ciudad como Londres es una ciudad fascinante en términos de la cultura, de la diversidad en todo sentido, de la cercanía con Europa. Estaba ahí, pero ¿sabes lo que me complica de fascinante. Londres, weón? La luz y pasa muy nublado. Sí. Lo nublado es una lástima. Perdón lo básico. Pero no, es que es muy cierto. Lo nublado es una lástima, pero se pasa. Sí. La lluvia no es tan terrible, uno también se acostumbra. La luz yo te diría que es más difícil. Es decir, eso que está en enero, se te pone el sol a las 4 de la tarde y a las 3:30 ya está medio oscurito. Uf, eso es duro. Sí, weón. Y tanto cuando estáis trabajando, y que por lo tanto estáis trabajando con la ventana afuera oscuro 5 horas, Claro. hasta cuando estáis un sábado, te levantaste medio tarde y de repente dices, uff, me quedan un par de horas de, Sí, pues, de luz. sobre todo cuando venís de países que estás acostumbrado que de repente en verano tú sales del trabajo y hay días. Y eso como que dice, ya. No, pero allá también, ojo, y allá es hasta más tarde aún. Es decir, allá el día en verano dura hasta las 11 de la noche. O sea, el sol en la mañana sale a las 5. El problema es el invierno. Sí, pues. Pero lo que pasa es que uno también no es consciente de que en el fondo, en la zona central de Chile, uno tiene el mejor clima del planeta. Particularmente en la costa. Es decir, el clima que hay desde los Vilos, desde los Molles, hasta Curanipe, es una locura. Es el mejor clima del planeta. Sí. Es como una joya ahí perdida en Es el decir, mundo. que sea seco, que no, cuando hace calor, no está húmedo y no está mojado como perro. Que haya vientecito, de que nunca haya más de 30 grados y nunca menos de 5, que esté para estar con chala durante el verano, pero en la noche igual rico ponerse un polerón. Y que además estáis cerca de algunas cosas que tampoco están tan lejos, como por ejemplo en Londres quería ir a una capital, 2 horas y tenéis que literalmente atravesar el océano, pues, bueno, ¿cachai? Y ya está, parecía en otro país. No, pero claro, pero es que es un lujo. Es decir, estás en Londres y efectivamente un fin de semana largo te vas a Roma, o te vas a París, o te vas a Cracovia. Es una locura, es un lujo. Como uno entiende lo chico que es Europa y lo grande que es Latinoamérica. O sea, cada uno como chileno, lo único que está a 2 horas de vuelo es Buenos Aires, y uno piensa en Lima y está a 4. Y uno piensa en Sao Paulo y está a 5. Y de nuevo, y más encima es un vuelo más caro, tiene menos frecuencia, hay menos mercado. En cambio, uno se quiere de nuevo ir a Roma y hay, ¿cuánto? Hay 20 aerolíneas que te ofrecen algo. No, y además es distinto porque allá todo es tren, güey. O sea, si quería hacerlo en avión, bacán, pero el hacerlo en tren es muy bonito. Es más lindo, desde Londres funciona un poquito menos, porque en el fondo desde Londres te voy a ir en tren a París y eso funciona muy bien, son 2 horas, pero ya te vaya a Bélgica y son casi 4, y te vaya a Ámsterdam y son 5 y un poquito, y hasta ahí llegas en tren. Es decir, como que no es tan... Es diferente si vivís justamente en Bélgica. Estáis en Bélgica y tenéis, claro, tenéis Europa completo a la vuelta de la esquina en tren. Y en este viaje de estudio, valga la redundancia, en algún minuto dijiste, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. ¿Y qué decidiste hacer? ¿Tú lo decís antes del viaje o después del viaje? No, durante y cuando ya estabas terminando este máster en la LSI. No, yo diría que una decisión como súper básica, y fue de hecho como un juego medio mental de crecimiento personal, fue voy a planificar menos. Y mi único, más que decisión fue quiero vivir en Londres. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar lo que es Londres, porque quiero quedarme en Europa, porque quiero poder ir a conocer Europa a la vuelta de la esquina, y por lo tanto dije, voy a trabajar en algo más o menos que me guste, ¿cierto? Pero no voy a buscar ningún sueño demasiado mágico ni nada por el estilo. Y tuve la suerte de que entré a un muy buen lugar, a Oliver Wyman. Oliver Wyman es como McKinsey, ¿cierto? Debe ser probablemente la 4ª consultora más importante en términos de tamaño estratégico. Es decir, debe estar McKinsey, Bain, BCG. Bueno, de hecho, BCG creo que este año va a terminar primero. La número 4 es Oliver Wyman. Muy cargado a lo financiero, muy cargado a private capital, ¿cierto? Al mundo de money. Me tocó a mí una combinación bien entretenida, entre comillas, en mis proyectos y el tiempo que estuve allá, que fue como justamente algunos temas más de money, algunos temas más de transformación digital, que es lo que yo venía haciendo, o
el mundo, si lo queremos, más tecnológico, y también algunos temas más públicos de política pública. Entonces y ahí como que se combinó todo lo que... Tal cual, fue muy buena calzó. suerte de que se me cruzaron muchos temas en los que me interesaban, que había venido trabajando. Y nada, fue una experiencia brutalmente buena porque la verdad es que conocer el rigor, el estándar de cómo trabajan esos tipos, como ya en la frontera, es impresionante. O sea, me tocó estar más de medio año metido en la fusión entre dos bancos enormes. Claro, conocí el animal por dentro de cómo efectivamente se gestiona eso. Esa transacción sí que es compleja, weón. No solamente, es que, aparte de lo complejo, es entender cómo se gestiona esa complejidad. Sí. Está ahí fusionando dos bancos globales y, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es la gobernanza? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué plataforma montas para hacer el seguimiento? ¿Cómo se, entre comillas, practica el día cero en que vaya a echar a andar todo? Es una locura. Por lo mismo, me pasó lo mismo. También otra transacción entre banco y una aseguradora. Y lo mismo, hay una serie de conflictos. Bueno, ¿cómo se resuelven? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es como la profundidad técnica a la que se llega para ponerle precio a algo tan importante? ¿O cómo se resuelven controversias entre partes? Es decir, hay una cuestión muy, muy enriquecedora de aprender en primera línea cómo se hace eso. Estando al nivel de haber sido la Fórmula 1, digamos. Tal cual. Y es impresionante. O sea, lo mismo, sobre que siga dando ejemplos. Estar metido en un workshop, metido en un banco central europeo de cómo vamos a hacer deployment de inteligencia artificial. Como esas cosas cuando tú decís, me habría encantado estar en esa pieza y entender qué discusión se daba, es decir, chuta, estuve en esa pieza. Pero salgámonos de la Fórmula 1. Okay. Venís con el estándar de la Fórmula 1 y te venía... después de Oliver Wyman te venís de vuelta a Chile, ¿no? Sí, tal cual. ¿Llegaste al tiro Valoriza? Sí. O sea, trabajé un tiempo a la distancia, porque me volví por temas personales medio lamentables. Hoy día mucho mejor, pero en el fondo fue por una situación familiar que nos volvimos. Y por lo tanto, como fue un poquito de golpe medio apurado, seguí trabajando un tiempo para Londres, pero después de eso... Te da la oportunidad de... Tal cual. Nos asociamos en Valoriza y nada, muy bueno. ¿Qué se siente? Y porfa, ayúdame con la idea si me la entendís bien. Pasar del estándar de la Fórmula 1 a chocar con la cultura latinoamericana. Porque el rigor, la precisión, los procedimientos, el paso a paso, la metodología, la sobrecomunicación quizás que está perfecto, y de repente tenéis que empezar a intermediar o asesorar a la cultura latinoamericana que es por defecto más desordenada, más informal, etc. ¿Cómo se te dio ese...? No le quiero poner choque. No. Yo creo que bien. Es decir, te lo voy a poner al revés. Dale. Fue infinitamente más fácil que el viaje de ida. Okay. Es decir, cuando uno llega a la Fórmula 1, cuando uno llega a la Premier League, los tipos te lo hacen saber. Te dicen, ojo, tú venís de Chile. Chile es tercera división. Y tenés que llegar acá y hacer el servicio militar. Y literalmente tuve que hacerlo y meterme los 3 años. Si bien fui subiendo en el escalafón, tuve que ir quemando los peldaños para ganarme la confianza del técnico. Al mismo tiempo te pasa que cuando toda la vida has jugado volante y de repente fan y te ponen de central, cuesta. Yeah. Y corren a otro ritmo y le pegan a la pelota más fuerte y son más rápidos y uno sale del primer tiempo agotado. Y de repente te meten 5 goles y ¿qué hay así? Y tú dices, pero ¿qué pasó? Pero si yo sabía jugar este juego. Era bueno. Era bueno. Ya no tanto. Sí. No, eso cuesta. Entonces cuando uno vuelve, te pasa un poquito lo contrario, pero al mismo tiempo uno viene, si lo queremos, con una propuesta de valor que es más interesante. Y al mismo tiempo se te da otro cambio como de marcha, ¿cierto? De que en Londres estaba trabajando mucho con empresas muy grandes, ¿cierto? Y aquí me metí a trabajar más con empresas medianas, por una decisión muy deliberada. Es decir, encuentro más entretenido trabajar con empresas medianas. ¿Por qué visualmente? Porque así la diferencia más rápido. ¿Querés más, güey? Porque tenéis las conversaciones más necesarias. Dale, gracias. Y por otro lado, porque convencido, por decirlo así, del desarrollo de Chile, es que creo que está en las empresas medianas la clave del desarrollo de Chile. Es decir, somos muy buenos como para hablar de la productividad en abstracto y somos muy buenos para hablar del emprendimiento como a lo bestia, pero está bien. Chile ha mejorado sus tasas de emprendedores, ha mejorado su tasa de crecimiento de pequeña empresa o de creación de pequeña empresa, pero no ha mejorado sus tasas de cuántas empresas medianas pasan a ser grandes. Y la verdad es que la brecha en términos de
los promedios de salarios que pagan las empresas grandes versus las medianas es 2-3 veces. O sea, el salario que paga una empresa que factura $1 millón versus una empresa que factura $50 millones es literalmente 3 veces. Entonces, eso, ahí yo creo que está la clave y a mí me entretiene, y en términos, si lo queremos, del propósito, de la ambición, del que te ilusiona trabajar todos los días, es trabajar... Mover esa aguja. Es mover esa aguja. Entonces también, digo, si bien hubo un cambio de rigor, también tuvo que haber un cambio de metodología súper importante. Es decir, la forma en la que a mí me toca hoy día trabajar en términos de hacer una consultoría o hacer un M&A con una empresa mediana, no tiene nada que ver con lo que me tocaba hacer en Europa o con lo que me tocó antes ver en las empresas chilenas donde estuve, porque... El desafío es muy distinto, además. Es muy distinto y ha sido un aprendizaje como muy rico el ir adaptando esa metodología para ver que funcione efectivamente bien y que una empresa que se somete a un proceso de consultoría, de planificación estratégica, de fusión, de lo que fuese, salga exitosa con algo que está hecho a su medida, a su forma de trabajar, con el ancho de banda que tiene una empresa mediana, con la capacidad de involucramiento que tienen los socios, los dueños, con el paso al que pueden avanzar, que son de repente no capaces de absorber el shock del clásico equipo de consultoría, con que sean capaces de llegar al punto de equilibrio correcto en términos de precio y costo. Hay una serie de desafíos que son bien entretenidos y te diría que de cualquier forma todo ese rigor me sirvió para poder sacar como el destilado de lo que necesita un proceso en una empresa mediana. Déjame empresa profundizar. mediana hablando una empresa que factura entre 5 y 40 millones de dólares. Deja de profundizar un poquito ahí en el... Como en... Me gustó mucho lo que dijiste, el propósito que le encontraste a este sector por el efecto que puede generar hacerlo bien. Tal cual. ¿Dónde tú creéis, quizás, no sé si son 3 claves, pero te voy a decir 3 claves para que las tiremos a la conversa? 3 cosas claves de este sector que se pueden hacer, que no se están haciendo, para que tengamos más empresas grandes. A ver, yo creo que primero, y algo que, insisto, creo que ojalá el mercado siga evolucionando, al mismo tiempo que hay algunos detalles de política pública que se pueden mejorar como más regulatorio, que tiene que ver con el acceso a financiamiento. Es decir, el clásico problema de la empresa mediana, ¿cierto? Es que tiene una asimetría de información importante con el banco y al mismo tiempo el banco tiene un costo de transacción importante. Voy a explicarlo. Entiendo. Tú vas y eres un banco, ¿bien? O eres cualquier tipo que quiere prestarle plata a alguien, ¿bien? Y si eres una persona y tú le quieres prestar un crédito hipotecario o un crédito de consumo, tú vas, le pides sus liquidaciones de sueldo, le pides su cartola de FP y puedes tener una certeza bastante alta de cuánto pesa esta persona. Cuánto es capaz de ganar, cuál es su solvencia, cuál es su historial. Probabilidad de default, etc. Puedes sacarle la foto fácil con una serie de documentos fáciles que de alguna manera a la persona le cuesta poco sacar y que tú procesarlas como banco o como prestamista también son fáciles. Ya tenéis el motor de riesgo, ya tenéis lo... Están hechos. Si vais a atender a una empresa grande, ya una empresa que factura $1.000 millones, te pasa algo parecido. El tipo te entrega una cantidad de información, pero viene todo con balance auditados, tiene todo súper estandarizado en cierta forma, trabajan con ciertos protocolos, procesos estándares que también te permiten entender y analizar esa información. ¿Bien? Y si bien puede ser un poquito más costoso en términos del proceso de analizarlo, el crédito, por decirlo así, va a ser suficientemente grande para compensar el que el tipo va a tener que hacer un análisis, un due diligence un poquito más exhaustivo. Sin embargo, cuando estás en la mitad, te pasa que cada empresa mediana es diferente. Entonces llega el tipo que factura, por decirlo, no sé, $5 millones, tiene que pedirle un crédito al banco y de partida no tiene los balances auditados. Tiene que armarte una carpeta tributaria. Esta carpeta, perdón, más que una carpeta tributaria, una carpeta para pedir el crédito o el banco se arma una carpeta con una serie de documentos que te pidió. O sea, más fácil que eso. Quizás no tiene ni siquiera gerente de finanzas. No, puede no tener gerente de finanzas, tal cual. O tiene un gerente de finanzas bastante junior, tiene un jefe de administración, ¿cierto? Arma todo este compendio de documentos. No vienen todos más o menos en el mismo formato. No vienen auditados. El banco al mismo tiempo tiene una desconfianza genuina y es que sabe cómo se administra una empresa. Entonces sabe que el tipo, con tal de arreglar este mes, pateó una factura, adelantó otra factura, movió un tema, puede tener contratado por el lado en una sociedad aledaña que da servicio un cierto arreglín. Es súper común. Entonces el tipo genuinamente tiene una asimetría de información. Y después tiene un costo de transacción, que es aún más alto. Porque cuando tiene que evaluar esto, tiene que igual llevarle un comité de riesgo, etcétera, etcétera, por un ticket mucho más chico. En la práctica termina siendo todo más caro. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene un acceso a financiamiento mucho más complejo para una empresa mediana. ¿Bien? Y al mismo tiempo se te acabaron todas las garantías estatales, porque en el fondo los FOGAPE y cualquier tipo
de subsidio estatal llegan en general, máximo, hasta los 4 millones de dólares. La mayoría llega hasta 1, pero los que se estiran un poquito más llegan hasta 4. Vamos a hacer un paréntesis acá en el primer punto. Cualquier persona que esté metida más en el mundo fintech, que esté escuchando esto, que hay claramente un diagnóstico, un problema, bueno, que es digitalizable. Y que, No, claro, y aquí viene, si lo queremos, la oportunidad del Open Banking, claro. ¿cierto? Y hoy día está la regulación en camino, se están afinando perillas, hay discusiones entre bancos, hay un ecosistema todavía que tiene que madurar, pero al mismo tiempo también hay en el fondo, con el mejor motor de riesgo, con todo integrado, aún así va a tener temas de estándar, de tamaño del ticket. No, pero me refiero que, un poquito avanzando lo que habéis dicho, sí, ya, la primera parte es la simetría de la información, ¿cierto? Pero después el costo de transacción aumenta porque esto tiene que estar gestionado y procesado por personas en comités de inversión. Esa parte la podría automatizar perfectamente. No, incluso la simetría de información, porque si yo tengo, de alguna manera, información que estoy suficientemente claro que es real, es decir, si yo el día de mañana puedo estar enchufado de manera segura, anónima, etcétera, al servicio de impuesto interno de esta contraparte, a toda la FP o al Previred para entender cuánto nómina están pagando. Oye, está creciendo la nómina, está bajando la nómina, están en default con el pago de cotizaciones, cualquier detalle, cómo están su IVA, cómo está facturando, cuál es el ritmo, etcétera, etcétera. Está bien provisionado, ¿no? Exacto. Etcétera. Soy capaz de alcanzar, imagínate, todavía me puedo enchufar a diferentes cuentas de banco porque me dieron permiso, yo soy el banco 1, pero esta empresa tiene cuenta en 5 bancos más y puedo conocer cómo ha sido su flujo de caja el último tiempo. O sea, claro, hay una oportunidad brutal si es que eso se optimiza. Bueno, ese es un gran punto. Ese es un gran punto. Y el otro gran punto que yo veo tiene que ver con la capacitación senior, por decirlo así. Okay. Es decir, pastelero de sus pasteles. El tipo que sabe hacer colchones, no sabe administrar una empresa. El tipo que sabe hacer tecnología, no sabe internacionalizar su empresa. Entonces, si lo queremos, la parte más como de capital humano avanzado, de poder ser un muy buen gerente general, de ser un buen director de empresa, de saber cómo aterrizar en Perú o cómo aterrizar en México, ahí también hay un desafío. Hay un desafío en tanto en mercado laboral, porque muchas veces las empresas más grandes generalmente pagan más, entonces te cuesta retener al buen gerente de finanzas, pero también a los mismos socios y emprendedores les cuesta ellos muchas veces pegarse el upgrade. Y claro, cuando le va espectacularmente bien, están bien fondeados, el clásico ejemplo del caso de Harvard, de que el tipo supo dar un paso al costado y se trajo al gerente super crack que lo hizo crecer. Es como el caso icónico, ¿cierto? Es Google, de que estaba Larry Page y Sergey Brin, y a la vuelta de un par de años de manejar Google, se traen a Eric Schmidt como crack desde Sun Microsystem, y el tipo hace crecer Google los próximos 10 años. Y después le pasa la posta a Sundar, creo que claro, se llama. Exacto. Y ahí en ese sentido, ¿tú crees que el instrumento que desbloquea esto? O sea, primero hay una cosa de visión, que es el founder el que tiene que, si pastelero sus pasteles, ahora management al management, ¿cierto? Entonces, para dar ese paso, tiene que haber primero una conversación súper honesta con uno mismo. El segundo es qué instrumentos puedo usar para esto. ¿Stock options tú crees que es una de las cosas que son interesantes? Sí, vamos por partes. Creo que el primer paso para darse cuenta es montar un directorio. Creo que en el fondo generar un directorio que te permite tener la confianza y la reflexión es fundamental. Y no solamente porque alguien te lo diga, sino que es casi como por la vergüenza de llegar a un directorio mal preparado o sin las cosas listas que acordaste la semana pasada o el mes pasado. ¿Hay quien dijo eso? Algo así, cuando estuvo acá Alfredo Enrione, hizo una analogía como cuando uno invita visitas respecto al directorio. Cuando uno invita visitas a su casa, no quieres que tu casa esté desordenada. De acuerdo. Eso. Y por lo tanto, creo que ese primer directorio es incluso el que si se da la conversación de forma franca y el emprendedor, el empresario ya, ¿cierto?, sabe recibir feedback, es cuando alguien le va a decir, compadre, a usted le falta un upgrade. Y desde vaya a hacer un máster, haga un diplomado, tráigase un mejor gerente de finanzas porque usted no es tan bueno con las finanzas y necesitáis que te apuntalen en esto hasta dar un paso al costado. ¿Cierto? Pero eso se te va a dar en un directorio, porque un directorio te va a conocer suficientemente bien o te va a decir, oye, a un enroque. Me tocó una empresa que estoy asesorando ahora y los tipos creo que ellos muy sabiamente supieron enrocar. 2 de los socios, uno jugaba de gerente comercial y el otro, perdón, de gerente general y el otro de finanzas, y hicieron un enroque. El general pasó ahora a comercial y el de finanzas pasó a general. En parte también por el cambio como de ciclo en la empresa. Es decir, venía una etapa diferente, tenían desafíos diferentes y supieron que iban a jugar mejor esos roles. Y creo que fue muy acertado. Wow. ¿Y tú crees que esas 2 cosas, a grandes rasgos, son las cosas que podrían mover la aguja para que las empresas medianas... Creo que es importante y creo que
en relación al segundo, el tema de las capacidades y el tema de cómo empezar a construir gobiernos corporativos, me agarro a lo que tú me comentaste. Creo que el mundo de stock options es muy interesante. A nosotros nos ha tocado trabajar un par de esos procesos y son enriquecedores en varios sentidos. Es como parecido a cuando uno valoriza una empresa. Sí. No es solamente ponerle precio, es como entender cómo se construye valor en tu empresa. Entonces, haces el proceso, construyes un buen modelo, entiendes mucho mejor tu empresa y eso se transforma en un asset, en un activo que te permite hacer mejor planificación, tener mejor, en el fondo, forecast de cómo viene, entender cómo viene tu ciclo de caja y por lo tanto tal vez ajustarlo. Y una de esas derivadas es poder entender cómo viene el valor de tu empresa y por lo tanto poder empezar a diseñar sistemas de incentivos que están indexados con eso. Y con eso empezar a construir tanto una segunda línea que esté involucrado y que de alguna manera te ayude y concretamente ponga pellejo, ¿cierto? Se moje, ponga lucas arriba de la mesa y diga, quiero ser parte. Y tú al mismo tiempo, si hay comillas generoso, en venderle esas opciones a un buen precio, cosa que ellos tengan un buen upside, que a ellos derechamente les convenga poner su ahorro en tu empresa y no en el IPSA. Sí. Porque al final esa es la invitación, ¿cierto? Pero eventualmente pensar no solamente en la segunda línea, sino que en la tercera o en toda la empresa. Es decir, ahí creo que nos falta harto en términos como esa cultura corporativa y empresarial del decir, chiquillo, los voy a invitar a todos a ser parte de esta fiesta y que no pase muchas veces como en Chile de que como que el emprendedor o el empresario son 2 o 3 y no es todo el resto de la empresa. Ahora tenemos unos clientes que son unos gringos, ¿eh? Y una de las cosas que me sorprendió muy para bien es que son empresas que están creciendo rápido, típico scale-up, ¿cierto? Y tú veis la segunda línea. Pero eso, en general, perdón que te interrumpa, Tomás, pero están, no sé si el vesting o el stock options, y aquí me corregí, corre a través de toda la empresa. Hay veces que sí, hay veces que no. Okay. Tú pones las reglas. Pero en el caso de nuestro cliente, lo que me sorprendió es que el tipo se armó una segunda línea, una cantidad de tipos súper experimentados, obviamente en buena medida diciendo, chiquillo, acá vamos todos con un buen vesting, con buenos stock options, con buenos planes, y de esa manera el tipo es capaz desde el día 0 construir una empresa que la pirámide de arriba ya viene mejor armada que cualquiera que tú veías acá después de 10 años. Porque el tipo lo tiene claro el día 1. El día 1 el tipo, voy a armar una empresa, tengo que traerme la mejor segunda línea del planeta. Esta mejor segunda línea no la puedo salir a pagar con sueldos de mercado porque no tengo toda la plata. Claro. Voy y le pongo unos stock options ridículos o unos vesting ridículos. La diferencia de vesting normalmente se refiere a cuando las acciones o los phantom shares, ¿cierto? Vienen dadas por el tiempo que esté dentro de la empresa. El stock options. Objetivos también. O sea, también, son como tiempo asignado. Sí. Y después, el stock options es normalmente cuando tú vas y le das derecho a comprar acciones. A un precio preferente. Hay veces que a precio preferente, hay veces que no, simplemente, o hay veces que a precio de un par de años atrás, porque tú, en teoría, contribuiste al crecimiento del precio hoy día, ¿cierto? Puede ser de todo. Pero el punto tiene que ver con compartir el capital accionario, poner incentivos para que la gente se moje contigo y que todo el mundo participe del upside. Agreguémosle una capa de complejidad a la conversación. Por favor. Está toda esta visión acerca de las medianas, ¿cierto? Y cómo, en el fondo, tú crees que hoy día pueden apretar esos tornillos para generar mucho más valor a la sociedad. Pero está pasando un fenómeno hoy día. Que hay muchos dueños de esas medianas que están en una edad en que lo más probable es que estén buscando hacer relevo o pasar la posta a nuevos emprendedores, que serían emprendedores por adquisición, para que continúen con su legado. Y estas medianas, en el fondo, no terminen ahí en el olvido, no se estanquen, no empiezan a crecer en venta. ¿Qué estás observando tú como fenómeno demográfico que está pasando en este minuto? Porque tiendo a pensar yo, y lo he hablado otra vez acá en el podcast, que estamos como en una situación única, donde esta generación, que mucha gente le dice a los boomers, la gente que nació en la década de los 40, crecieron sus compañías, alimentaron a sus familias, educaron a sus familias, generaron una nueva generación de profesionales, y esa generación de profesionales no necesariamente se quiere hacer cargo de esas empresas. ¿Qué estáis viendo tú ahí? No, a ver, veo tanto un riesgo como una oportunidad. Es decir, hay un riesgo de que se destruya mucho valor, porque como tú bien dices, hoy día, a diferencia de antes tal vez, tenéis más generaciones o generaciones nuevas que no se quieren hacer cargo, comillas, de la empresa del papá. ¿Cierto? Y algo tan cotidiano como eso, ya sea porque estudiaron carreras nada que ver, porque en el fondo cuando ellos estudiaron tal vez las empresas de los padres no eran tan grandes y por lo tanto no pensaron que les tocaba hacer eso, ya sea porque los mismos padres, por decirlo así, no lo inducieron o no se lo impusieron, como tal vez en otras generaciones en que el tipo nacía y le decían, mira, tú te debes tener que hacer cargo de esto, y a los 14 años ya era junior de la empresa y después tenía claro que ese era el camino, ¿cierto? Entonces, claro,
hay un riesgo de que se destruya valor, ya sea porque esas empresas vayan y se cierren por fuera, porque se traspasen de mala forma a los empleados y no sean las personas correctas para liderar y administrar y por lo tanto esas empresas terminen quebrando. Pero al mismo tiempo creo que hay una oportunidad tanto porque entren inversionistas o porque se hagan buenos planes de sucesión, traigan a la gente correcta, se haga un revamp, se haga una traída de capital joven que de alguna manera sean capaces de llevarlo al siguiente nivel. ¿Qué tiene que pasar ahí para que es muy bueno lo que acabáis de decir? ¿Qué tiene que pasar para que esos dueños, uno, tengan esa conversación con ellos mismos? Porque es una decisión personal, digamos, ¿cierto? Y dos, para que los dueños con los interesados en hacer la posta, alias el relevo, lo que sea, se junten. Porque no es tan trivial que se junten. No, yo creo que algo súper... básica la palabra, pero es planificar, es reflexionar y planificar. Y muchas veces, como decís tú, este es como el típico tema que algunas personas son un poquito ciegas porque tienen fe de que todo va a estar bien o porque simplemente no quieren llegar ese día. Es decir, hay muchos que tienen 60 años y no piensan que se van a retirar los próximos días, entonces dicen, chao, es un tema que voy a pensar a los 68, ¿cierto? Y hay otros tipos que siendo no sé, tal vez menos previsores o les cuesta, no lo quieren pensar y le hacen el quite o piensan que eventualmente van a poder, comillas, irse de la empresa y seguir siendo accionista y la empresa va a seguir bien en las manos de quienes están. Pero yo creo que en general la falta tiene que ver con falta de planificación. Con decir, mira, hoy día tengo todo el tiempo, ya sea para vender, tengo todo el tiempo para hacer un buen plan de stock options, tengo todo el tiempo para venderle parte de esto a un estratégico, tengo tiempo para hacer un joint venture con mi competencia, o sea, las opciones son muchas. Y también puede haber una combinación de todo. Para poder vender, tengo que primero armar un buen plan de stock options para tener una segunda línea suficientemente robusta. Al mismo tiempo podría conseguir inversionista de alguien que sea suficientemente confiable, que eso se transforma en una especie como de due diligence tácito para que eventualmente un tipo más grande me compre. Es decir, esa sofisticación, y ahí volvemos al principio de la conversación, ¿cierto? De diseñar un buen deal es fundamental. Eso pasa por una buena planificación. Es decir, que no te pille sobre la marcha, que no te pille cuando ya estáis realmente cansado y queréis cerrar por fuera, que no te pille cuando de alguna manera te quebraste una pierna y tenés que pasar un año en la casa recuperándote, que no te pille cuando efectivamente tuviste un problema con un cliente y te das cuenta que no tenés la energía para ir de nuevo a remangarte las mangas cuando tú ya estabas en una posición de presidente del directorio y tenés que meterte de vuelta. ¿Cómo una generación de aspirantes a empresarios, llamémosle emprendedores por adquisición, pueden identificar esta oportunidad y acercarse de manera proactiva a estas oportunidades? ¿Crees tú? Porque no sé si hay una solución estandarizada para esto, pero de alguna manera, si es que esto no pasa, tiendo a pensar que va a haber más destrucción de valor que generación de valor. Puede ser, pero yo creo que la primera oportunidad está en los mismos empleados muchas veces. O en hacer un tándem con ellos, ¿cierto? Esto no quiere decir que todas las empresas tienen listas las líneas de sucesión. De hecho, me toca asesorar muchas en que justamente ese es el problema. Claro. Tienen muy buenos empleados y todos hacen muy bien la pega, pero no tienen tal vez el liderazgo de un buen gerente general, o tienen solamente un buen gerente general, pero no les falta una segunda línea o quizá no tiene el hambre de ser empresario nomás. O tal vez justamente no tiene el hambre de ser empresario, o no le gusta el riesgo de serlo, o no duerme tranquilo cuando le toca tener que correr ese riesgo. Entonces, creo que hay una oportunidad, pero también hay un ¿cómo decirlo? Creo que hay también un tema de que el vendedor confíe que puede dejar en buenas manos esto con un inversionista. Me tocó hablar con un inversionista que está en una situación, un empresario que está en una situación como la que estábamos describiendo hace 2 semanas atrás. Y justamente se le acercaron unos potenciales inversionistas que eran más bien, hablemos de cabros jóvenes. Y el empresario no quiso nomás. Y no quiso porque decía, no le creo a estos cabros. No le creo que van a ser, que van a ser suficientemente capos de poder ser mi empresa, y por mucho que todos los billetes sean verdes, chuta, no quiero ver a mí mi empresa estrellada con el iceberg en 2 cuadras más allá. O tal vez simplemente dice, no, yo quiero comillas una transacción más sexy. Quiero que me compre un gallo grande estratégico, no quiero que me compre unos cabros. Pero eso de nuevo, eso es caso a caso. Porque como bien decís tú, tal cual, puede pasar que siendo cabro o no siendo cabro, tenéis la maleta lista, pero él no es lo que... No, tú no eres lo que él quiere.
Y listo. Y es para los dos lados. ¿Ah? A nosotros nos pasa que uno se da cuenta que de repente tenéis dos ofertas, una un poquito mejor que la otra, pero el otro tipo te cae un poco mejor. Y te cae un poco mejor y tú dices, chuta, yo igual tengo que transicionar esta empresa. Sí, y tengo 2, 3 años por delante quizás, donde le voy a tener que ver las caras, donde vamos a tener que estar en un directorio juntos, donde tengo que pasarle la posta, donde este tipo me va a venir a cobrar los problemas que encuentre en mi empresa, donde yo voy a tener que explicarle los problemas que vamos encontrando, donde voy a necesitar cierta sensatez. Entonces también hay un tema como de afinidad, si estos traspasos, dependiendo de la empresa, ¿cierto? Hay alguna que si efectivamente justo te estaba comprando tu competencia y tiene todas las capacidades de hacer como un takeover rápido, claro, puede ser. Pero en muchos casos no es el caso. Incluso un estratégico se está metiendo en un negocio aledaño, en una integración vertical o horizontal, no es tan directa, el tipo sabe que no sabe tanto y nada, hay complicaciones. Tenía un muy buen artículo respecto a eso que se llama cómprate una empresa perico, ¿puede ser? Sí. ¿Qué queríais decir con eso? Yo no me acuerdo exactamente esa, me acuerdo el título porque es simpático, pero no, mi punto, que si no me equivoco en esa columna, hablaba justamente como de la oportunidad del M&A, ¿cierto? Pero tiéndome, de nuevo, esto va a ser una guerra de imprecisiones en este minuto. No es lo mismo, es mi culpa, ya la cité. Pero tiendo a pensar que estaba ahí más orientado a mostrarle la oportunidad a empresas que se compren otras empresas. Exacto. Tal cual. Como estrategia. De crecer de manera inorgánica, haciendo vertical, horizontal. Pero es que volvemos a la conversa que estábamos teniendo hace un rato. Es decir, necesitamos que las empresas medianas sean más grandes. Esa es la manera en que se aumenta la productividad de este país. Todo el resto, está bien, está lindo para un paper, pero yo no he visto mecanismos concretos de que alguien diga cómo hacemos que la gente le pague mejores sueldos porque las empresas son más productivas. Y lo que sí sabemos es que cuando las empresas son más grandes, tienen mejores economías de escala, son capaces de alcanzar mejores niveles de especialización, son capaces de contratar a gente más experta en ciertos temas y por lo tanto apretar mejor los pernos, son capaces de competir mejor, son capaces de internacionalizarse y salir fuera de Chile, ergo pagan mejores sueldos, ¿bien? Son más productivas. Y muchas veces, muchas empresas están topadas en su crecimiento orgánico. Es decir, su fuerza de venta, su gerente comercial, sus vendedores, no quiero decir que están agotados, pero están creciendo a una tasa que no es suficientemente buena. Entonces, si yo realmente quiero ser grande, no puedo estar creciendo al 4%. Tengo que estar creciendo al 18%. ¿Bien? Y cuando no soy capaz de crecer al 18%, tengo que pensar, oye, chuta, ¿qué pasa si me compro una empresa? Y si así los números, muchas veces te das cuenta de que, comillas, la TIR, ¿cierto?, del proyecto, es bastante similar comprando una empresa versus que si la verdad es que voy a armar esta área de negocio nueva, voy a salir a contratar a la gente porque haciendo un ejemplo medio caricaturesco, voy y monto un área nueva de negocio porque creo que esta vertical que yo hoy día no tengo, pero está súper aledaña a mi negocio, funciona, ¿cierto? Oye, yo vendo ladrillo y ahora voy a vender cemento. Es un mal ejemplo porque la industria del cemento es enorme, lo que tengo que invertir, pero no sé, está ahí en una línea de dispositivos médicos y entráis en una segunda línea de artículos que necesitan los hospitales, ¿cierto? Pero chuta, tenéis que contratar a una serie de vendedores nuevos que son técnicamente competentes en ese producto, tenéis que desarrollar nuevas relaciones con áreas de compra diferentes tal vez en los hospitales, tenéis que ir a construir relaciones con proveedores que hoy día no tenéis y por lo tanto digamos que los primeros 2 años vaya a ganar poco y nada, pero igual te vaya a gastar algo, ¿cierto? Versus, al decir, ¿sabes qué? Me voy a gastar bastante más por delante, pero al minuto 0 voy a tener un flujo positivo. Claro. Entonces tal vez pusiste más plata por delante, entonces pusiste 200 en vez de 100, pero al año 1 voy a estar teniendo 50 de profit. No, y además y al año construiste 60, etcétera, etcétera. O sea, no las construiste, sino que compraste esas capacidades instaladas. Exacto. Entonces también el riesgo es menor. Porque el riesgo deja de ser oye, ¿sabes qué? Voy a contratar a todo este equipo, voy a partir a buscar estos proveedores, voy a construir estas capacidades y tal vez me da mal después de 2 años y no me gane un peso. ¿Por qué? Porque no supe construir el equipo, no contraté a la gente correcta, porque los proveedores me fallaron, porque no eran tan buenos, etcétera. Versus, como tú decís, tengo la capacidad instalada, esto ya es una máquina de ese hacer proyecto plata. Vale 15, pero tu proyecto 2, que es adquirir las capacidades ya aprobadas, vale 18, pero vale el doble. Ese delta 3... Pero tiene flujo el día 1. Puede ser el doble, pero tiene flujo el día 1. Cabres, la pregunta que tenéis que hacer es, por ese delta, ¿tú quieres correr ese riesgo? De acuerdo. Porque también tenéis que ver cuál es la rentabilidad de tu empresa. Es decir, muchas veces el empresario no se da cuenta de cuál realmente es el retorno sobre el equity, el retorno sobre su activo o el retorno sobre su patrimonio. Y muchas veces sigue dejando, comillas, plata dentro de la empresa, pero no
no calcula o no se da cuenta que era tal vez más rentable sacarla y ponerla en Elipsa. Tal vez es más rentable dejarla dentro de la empresa, pero comprarse una empresa. Y esa inversión va a ser más rentable. Yo creo que por ahí iba el cómprate una empresa, Perico. Sí, es que me la apunté ahí porque encontré muy bueno el título. Como... Volvamos al Tomás del principio. Ok. Lo dejamos ahí en su bola filosófica muy cortita. ¿Qué te dio por crear contenido? Chuta. Partimos con el libro, ¿te acordáis? A ver, ¿dónde fue? Yo partí un blog tipo 2014, por decir. Yeah. Y creo que partió cuando vino toda esta famosa reforma tributaria Bachelet. Yeah. En que uno leía columnas, leía artículos, leía esto, leía lo otro. Y no sé a quién creerle. No sé si es verdad que esta cuestión es básicamente el demonio caminante o si esto en verdad es la clave para la prosperidad de la sociedad que tenemos que construir. Yeah. Y fui, y me acuerdo perfecto, me fui un fin de semana a la playa con la ley completa impresa y me la estudié. Y después de estudiarme la ley completa, fui y dije, bueno, lo que aprendí, lo que entendí, lo que reflexioné al respecto, lo que saco en limpio, lo publiqué en un blog. Y escribí, no sé, 14 artículos al respecto. Entonces fui sacando semana a semana un artículo porque me di cuenta, y ahí fue cuando me di cuenta y dije, me gusta participar de la discusión pública. Ese es como el insight. Me acuerdo perfecto porque me lo dijo un amigo. Sí. Un amigo me dijo, hablando de algunos de estos artículos que yo había sacado, abordando algunos de los aspectos de la reforma, me dijo, Tomás, me doy cuenta que a ti como lo que te gusta es participar de la discusión pública. Y fue como... Que además, déjame interrumpirte un poco, Tomás, como para participar de esa discusión, a diferencia del contenido como el que estamos haciendo acá, tenés que estar muy dispuesto a que te lleguen no solo tomates, en bola piedra, weón. Sí. Y no tenías ningún rollo con eso, te apasionaba nomás. Tal cual, me gustaba. ¿Yeah? Y de ahí fue que después de ese blog empecé a escribir en el Diario Financiero. Después de manera un poquito más como oportunística en La Tercera. Yeah. Pero siempre como en el formato columna. Uh-huh. Después en Exante. Y en Exante y en el Diario Financiero soy hoy día como bien regular. Y La Tercera es más como cuando me llaman o cuando yo tengo un tema que sé que a ellos les gusta. Yeah. Y después me pasó con CNN. CNN me invitaron a ser como columnista en temas justamente de emprendimiento, de innovación, de traer emprendedores a la palestra, cosas por el estilo. Eso se acabó cuando me fui a Londres. Después, estando en Londres, me llamaron de vuelta a CNN y empezamos a hacer una serie como de cápsulas justamente de innovación, de disrupción, de qué es lo que estaba pasando en el mundo. Y las hacía desde Londres, las grababa, las editábamos, quedaron bien buenas. Pero estáis inserto en un paradigma que hoy día no es el mismo. Déjame explicarme un poco. Okay. No sé si la palabra es editor, pero tú le producías contenido a los medios. Y hoy día tú puedes ser un medio. Porque los medios sin duda. se democratizaron, por así decirlo. O sea, tú hoy día puedes tener un canal en YouTube, tú hoy día puedes tener un canal, LinkedIn es un canal, tú puedes tener Instagram y a través de Instagram comunicáis y haces contenido. ¿Cómo has visto ese gran cambio de paradigma y cómo te has ido adaptando a eso también? Yo creo que es un buen cambio. Justamente como democratiza todo más. Es más entretenido a rato. Aprovecho de hacer publicidad. Mi podcast emergente. Sí, que justamente hablamos de temas de vanguardia, de tecnología, de economía, de política, lo que sea, pero que hablemos de vanguardia, de cómo... Oye, recomendación, háganlo presencial. Tal cual, po. Háganlo presencial. Es que mi problema es que mi co-host vive en Londres. Y de hecho partimos haciéndolo presencial en Londres y después tuvimos que pasar a hacerlo remoto porque estábamos... No, pero ahora... era por lo que conversábamos antes de partir el podcast, que la presencialidad le da un... Tal cual. Le da un algo. Lamentablemente, Daniel vive en Londres, yo en Santiago. Saludos a Daniel ahí. Si es que tal cual. Po. Pero saludo a todos y que ojalá les gusta escuchar el podcast. Y ¿cuántos episodios tenía? Como 100 y tanto. 104 creo que ya estamos. Vamos bien. Vamos bien. Oye, y... nuevo formato, nuevo paradigma. Y entretenido en un nuevo paradigma, pero aún así yo igual sigo creyendo en los medios. Porque creo que el tema que tienen los medios es que igual hoy día... en esta era donde cualquier tipo es capaz de hacer contenido, el medio igual sigue teniendo esa ancla de confianza y esa ancla como de double check y esa ancla del decirte, oye, acá hay contenido curado, hay un par de tipos que entre comillas se hacen responsables de lo que te están diciendo es verdad. Y esta es la clásica de cuando te llega ese meme o ese pantallazo de último minuto de no sé quién bombardeó no sé quién o no sé quién dijo no sé qué cosa y cuando querías hacer el double check vaya un medio tradicional. Decir, oye, quiero ver que haya sido La Tercera o haya sido el New York Times o haya sido el Financial Times el que me dice que esto es así, porque el que me lo diga Pedro en Twitter, puta, yo a Pedro en Twitter le he visto varios ranazos.
Hay otros que no. Hay otros que tú realmente compras en Juan de Twitter. Oye, sí, ese tipo lo he visto, es consistente, es bueno. Es súper discutible porque en el fondo es como entrar en la discusión de, bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué es real? ¿Cachai? Porque muchas veces el Pedro de Twitter, si bien se ha pegado a varios condoros, que es muy cierto, yo aquí en el podcast probablemente me he mandado varias cagadas. ¿De acuerdo? Pero una persona que si tú vas y compruebas que lo que dijo está cierto, está bien, ok. Sí. Y lo mismo cuando está mal. A diferencia de que los medios se dedican exclusivamente a eso, y también han habido casos de problemas, por ejemplo, en el New York Times, en el Wall Street Journal, etc. ¿Me cachai? Entonces es como, quizás va a ir a una cuestión más filosófica, como quién nos cuenta la verdad, quién no y por qué. ¿Cachai? Esto tiene que ver con los incentivos, básicamente. Y tiene que ver con el accountability en cualquier cosa que pasa. ¿Por qué? Y volvamos a la empresa. ¿Quién está más comprometido con el largo plazo de la empresa? ¿El gerente general o el accionista? El accionista, ¿cierto? Sí. Acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque yo veo accountability. Por norma, por ley, ¿cierto? El último que paga es el accionista. O al último que se le paga es el accionista. Es un tema legal, no solamente de la estructura de una empresa, ¿bien? En los medios pasa lo mismo. Es decir, el medio está en jaque, ¿cierto? Porque, comillas, no lo hizo suficientemente bien. Y por otro lado, porque los creadores de contenido independiente lo han hecho muy bien y le han dado mucha más variedad y han agarrado todo el fenómeno del long tail y son capaces de generar un nivel de segmentación que ningún medio es capaz. Sí, pues es verdad eso, es verdad. Es capaz. Entonces, en el fondo, como reconozcamos de que el medio se quedó medio offside, y al mismo tiempo el creador de contenido es capaz de agarrar una granularidad y una segmentación que ningún medio puede. Quien dicho en español fácil es, literal, puede hablar casi que persona a persona con su audiencia. Es capaz de generar literalmente 1000 programas diferentes y por mucho que esos programas los escuchen 100 tipos a la semana versus que cuando tenía una plataforma de contenido grande, el tipo no puede hacer 1000 programas, no puede, no le da la estructura de costo y necesita que cada uno de esos programas lo escuchen 1000 personas, no 100. ¿Bien? Pero la accountability, ¿qué es lo que te dice? Te dice que si ese medio de manera consistente se equivoca y miente, ¿me explico? Sí. Va a dejar de tener suscriptores, no le van a pagar mensualmente, no va a tener auspiciadores, va a empezar a tener menos reputación, entonces los rostros que están en el medio no van a querer estar dentro. En cambio, si es que el creador de contenido mini, segmentado, miente, le pueden pasar dos cosas. Como está metido en un nicho tan nicho, en la medida que diga lo que su nicho quiere escuchar, el nicho no le importa que mienta. Y dos, si es que desaparece... Tampoco era tan relevante. No era tan relevante. El tipo no perdió su vida, no perdió su casa, no perdió nada. En cambio, dentro del medio, el gerente general va a perder la pega, los accionistas van a perder un montón de plata, varias personas van a ver su trabajo medio inestable. Entonces, hay un tema de accountability, hay un tema de estructura de incentivos dentro de la sociedad. ¿Qué puerta está abierto el crear contenido? Yo creo que hay algo como bien basal. Es como muchas veces una porque como... Dame 2 segundos. Hay una que es, me imagino, en el contenido que tú producís, que es seguir tu curiosidad. Y por otro lado, también hay un contenido que es estratégico, ¿cierto? Tiene que haber una combinación de estas dos. Sin duda, sin duda. ¿Qué has visto que ha pasado distinto en tu vida gracias a que tú diste este paso y te atreviste? Porque muchas veces sería, no sé, me pasa, o probablemente te pasa a ti con tu círculo cercano, que es como, no voy a hacer un video, weón. No me voy a grabar un video en el polo, weón, explicando, no sé, cualquier cosa. O no me voy a grabar un video en el metro, porque me da vergüenza, po, pero ese video, si lo ve la persona correcta, con el mensaje correcto, wow. De acuerdo. Puede... Mira, lo que me pasa... A ver, primero, siento que no me ha pasado mucho. Es decir, yo no soy ningún tipo famoso, nadie me reconoce en la calle, ni nada por el estilo. Después del podcast, quizás. Puede ser, ojo, un hit esta cuestión. Trending topic. Pero, por un lado, lo paso bien, me gusta generar contenido, me gusta participar de la discusión pública, me gusta la reflexión a la que te invita. Es decir, cada vez que me siento con la página en blanco a escribir una columna, me obligo a pensar, me obligo a discutir. Me pasa muchas veces que ando con la mente medio en blanco y tengo que preguntarle a la gente, oye, estoy buscando una columna, no sé qué escribir, estoy con esta idea y con esta otra, pero no las termino de agarrar. Y me abre conversaciones y discusiones y ese ejercicio intelectual me gusta mucho. Okay. Y por otro lado, donde sí me ha beneficiado es que, claro, no soy ningún famoso, pero de repente ciertas personas te conocen y te construye cierta reputación. Entonces me doy cuenta que muchas veces entro en una reunión de negocio y más de alguien me conoce. Y alguien más ha leído mis columnas y se da cuenta que dije un par de cosas sensatas, que no dije muchas tonteras, y por lo tanto dice, mira, acá hay un ser humano pensante y bajaste una barrera, ¿cierto?
el tiempo que me tomaría construir la confianza con ese potencial cliente, proveedor, partner, quien sea, bajó. Porque además, deja de poquito. complementarte con eso, es un acto de vulnerabilidad profundo. Porque También. cuando tú estás posteando contenido en redes sociales que se distribuyen de manera masiva, entre comillas, Tal cual. tú estás dejando que la gente entienda como tú piensas, Exactamente. sin que necesariamente tú entiendas como ellos piensan. Exacto. Y por lo tanto, eso es una de las grandes como cosas bonitas que yo encuentro acerca de esto que te permite eliminar esa barrera de no sé si es desconfianza o romper el hielo inicial que necesitáis con una persona para establecer o desarrollar una relación. Sí. No, y ahí se relaciona un poco con lo que tú decías antes, de que te lleguen piedras o tomates, ¿cierto? Y es que uno escribe de repente cosas medias impopulares o que simplemente van en contra de la creencia de alguien o con los valores de alguien o con el status quo, ¿no? O con la agenda de alguien. Y obviamente te llegan garabatos, te llegan comentarios, te llega esto y lo otro. Y muchas veces tú te das cuenta en este mundo de la inmediatez que tú dices, este tipo no se leyó la columna, este tipo no vio el video, este tipo está reaccionando al título de la columna, este tipo está reaccionando al comentario anterior de alguien, este tipo no entendió la columna y te das cuenta que hay una falta de comprensión lectora profunda, porque el tipo argumenta en contra diciendo lo mismo que la columna dice. Entonces tú dices, chuta, esto es brutal. Entonces, claro, hay malos ratos a ratos, es de repente medio frustrante, pero también hay otras situaciones que son como bien satisfactorias o de alegría. Me acuerdo de una columna que escribí hace muchos años atrás, se llamaba ¿Cuál es tu gracia? Y me acuerdo perfecto ¿Cuál es tu gracia? Está bueno el título, ¿no? Claro, y que básicamente era una reflexión sobre la meritocracia. Ok. ¿Bien? Pero me acuerdo perfecto que posteé la columna en redes sociales y le pegaste subiéndome a un avión. Ok. Aterrizo de vuelta. Oye, no quiero decir que era trending topic, pero tenía, no sé, hiciste viral, miles de retweets, cientos de comentarios y como que me conmovió. O sea, fue como, wow. Sin mirar todavía lo que tenían adentro de los comentarios. No, tenía mucho, o sea, sí, tenía, no sé, el clásico 5-10% de comentarios haters, ¿cierto? Tenía mucho comentario, comillas, como agradecido. Eso es lo bacán. Como de gente que decía, wow, ¿no sabéis lo que me interpreta? Y otras que te decían, no sabes lo satisfactorio de que, comillas, en el diario financiero, y usó las comillas como, de nuevo, de manera media caricaturesca, se diga esto, se hable de esto, se toquen estos temas. Y eso, claro, fue como súper lindo. Fue como, wow, impresionante que uno como que puede tocarle la fibra a gente con una columna en un diario técnico, por decirlo así. Y poner un tema que de repente se trata de manera como bien superficial o como que la palabra meritocracia es media arrojadiza y reflexionar un cacho al respecto, poner un par de puntos sobre la I, hacer un par de preguntas incómodas, meter un poquito el dedito en la llaga y nada. Entonces también tiene esas satisfacciones de que de repente hay una columna y alguien te cuenta en la calle, oye Tomás, me llegó tu columna por WhatsApp. Chuta. Y quiero discutirla contigo y tú te das cuenta que genuinamente, claro, se la leyó, reflexionó y quiso compartir ideas contigo y ahí tú decís, wow, esto es magia. Y eso es lo que me gusta y al final ese es como todo el impacto que uno busca. Al final uno no tiene la verdad, uno tiene un punto de vista, uno trata de ser lo más ecuánime y objetivo posible, uno trata de ser justo con el análisis de lo hecho y las potenciales consecuencias de las cosas que uno plantea. Y eso. Pero, de nuevo, con el ánimo de participar de la discusión pública, de construir una mejor sociedad, y desde la vereda que uno está, que es el mundo de la empresa, construir y aportar. O sea, si volvemos un segundo a mi libro, yo parte de lo que creo es que la empresa es de los grandes inventos de la humanidad. O sea, cuando alguien haya creado una máquina de crear valor y de resolver problemas como la empresa, no existe. Me acaba de dar el pase, por favor. Pero eso podría cambiar con la irrupción de la IA. La IA podría redefinir la gobernanza como la conocemos. Por ejemplo, yo he hablado con gente que cree que los potenciales directores del futuro podrían ser agentes de IA. Que los workflows, que es un poco lo que conversábamos antes de partir el podcast, los workflows de trabajo, bien digo, van a ser redefinidos y las compañías quizás no se vean y no funcionen como han venido funcionando los últimos 100 años. ¿Qué opinas tú acerca de la IA en general? A ver, creo que la IA tiene un potencial disruptor enorme. Creo que va a cambiar muchas cosas, creo que va a romper muchas cosas, pero creo poco en ese futuro medio tanto apocalíptico como el utópico. Es decir, voy a agarrar dos ejemplos. Uno,
la clásica de, oye, la IA va a reemplazar todos los trabajos, en algún minuto no va a quedar otra que montar un ingreso universal único, y la verdad es que todos vamos a trabajar 3 horitas y el resto del tiempo vamos a estar haciendo hobby, subiendo cerros, pintando cuadros, tocando, componiendo canciones, y lo vamos a pasar fantástico. Ni sacar la pobreza, porque la productividad va a aumentar tanto con la IA que es inevitable. Que el trabajo humano va a ser irrelevante para efectos del impacto en el Producto Interno Bruto. Exacto. Yo creo que eso es... ¿Tú dices que eso es utópico? Completamente bullshit, ¿Ya? pero para ponerlo arriba de un pedestal. ¿Por qué? Porque Qué buena. Porque ¿Ya? el experimento ya lo hicimos. Okay. El experimento pasó los últimos 100 años. Tú miráis la economía de 1900, de 1900 okay. Y era una economía que, de nuevo, con suerte habían motores a combustión. Es decir, Mercedes-Benz se había inventado hace 20, 30 años atrás, estaban los primeros cacharros dando vueltas por el planeta, andaban lentitos, y en ese minuto, y a principios del siglo XX, justamente la predicción de todos los economistas predecían esto, es que el aumento de productividad iba a ser tan brutal que todos íbamos a trabajar medio tiempo. Keynes y todos los tipos decían esto. Al revés, terminamos trabajando más. Bueno. Exacto. ¿Qué? 2 motivos. 1, porque el estándar humano sube y por lo tanto nadie quiere vivir con el estándar de vida que tenía una familia en 1900. ¿Cierto? Claro. Es decir, en ese minuto tú vivías sin irte de vacaciones a Europa, tú vivías sin auto y vivías sin televisión plana. Y si tú me decís, ya, ok, Tomás, pero es que era muy precario, vámonos un poquito más adelante con televisión y con auto. Ah, perfecto, bueno, hagamos el mismo ejercicio en 1950. Y en 1950 la gente tenía un auto y una televisión. Blanco y negro. No, Tomás, pero blanco y negro es muy terrible. Ok, ya, vamos al 70 y pico. Pongámosle 2 televisiones a color, un auto, vacaciones fuera del país. Nadie quiere vivir así. Hoy día nadie. Todo el mundo quiere tener 2 autos, quiere tener 4 televisiones, quiere tener 6 iPads, quiere irse de vacaciones todas las veces que quiera, quiere tener ropa más cara, quiere poder cambiar los zapatos todos los días. Entonces llevémoslo al 2100. Bueno, exacto. El 2100 el estándar de vida va a ser tan brutal exacto. que quizás vamos a querer ser brutales al cubo. Bueno, y eso va a generar, esa opcionalidad va a generar que tengas que generar valor de alguna manera. Tal cual. Okay. Y lo segundo que pasa, es que el upside y la productividad no se la gana cada ser humano. Se la gana en un mercado imperfecto el que tiene poder de mercado para capturar ese valor. Entonces, ¿quién se va a ganar el poder de mercado cuando mañana salga un agente que es capaz de reemplazar a un abogado junior completo? ¿Se lo va a ganar el estudio de abogado? No. Se lo va a ganar el que vende la licencia. Y ese tipo tiene nombre y apellido, se llama OpenAI. Y si no OpenAI, va a ser un tipo debajo que va a haber armado un wrapper, ¿cierto? Y ese wrapper va a tener embedido todos los códigos del trabajo, de civil, penal, etc. Y te va a armar un abogado junior. Te lo va a vender en $300 el mes o te lo va a vender en $1000 el mes, pero por debajo la cantidad de tokens que va a estar consumiendo le va a pagar otros $500 a OpenAI. Entonces, la captura de valor no se va a repartir homogéneamente en la sociedad. En eso estoy de acuerdo. Pero eso es la parte de los agentes, ¿cierto? Sí. Pero históricamente, y aquí dime si estoy muy equivocado, el software siempre ha ido más rápido que el hardware. Sí, sin duda. Y hoy día estamos llegando a un punto en que el hardware, alias humanoides, ya están casi funcionales al nivel de performance que un ser humano debiese rendir en el mundo real. Y aguántame un segundo. Sí. El gran breakthrough, y esto yo no lo sabía, y me pueden dejar en los comentarios ahí, puta, está hablando pura hueá, Gonzalo. Pero el gran breakthrough de la parte del hardware es cómo construir una mano funcional. Sí. ¿Cacha el detalle? Si tú juntas esta capacidad, no lo voy a decir agéntica, sino del AI completo, con un humanoide, entonces vamos a tener trabajadores humanoides que no se cansan, no quieren leyes sociales porque no las necesitan, son ultra mega resistentes, y que quizás está bien que sean así porque quizás nosotros no vinimos a la vida, y quizás me pongo un poco filosófico con esto, a solamente hacer ese trabajo, ¿me explico? Y está bien que el Producto Interno Bruto lo genere completamente la máquina. El problema es que tú tienes un problema de mercado. Y acá no quiero irme en contra del mercado, quiero irme contra la realidad, si lo queremos, del término que usaba antes más de como economía política. ¿Cierto? Okay. Y tiene que ver con la concatenación de eventos de cómo eso se va a dar. Si tú me dijeras que eso va a pasar con una varita mágica de la noche a la mañana y todos vamos a poder ser reemplazados
y las estructuras impositivas de todos los países se van a mantener, etcétera, 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 tal vez tenía una chance mínima de que sea virtuoso. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Ese humanoide, todo lo que va a hacer es que va a reemplazar a un trabajador y ese trabajador se va a quedar sin pega. Claro. Entonces toda la pregunta que tú tienes que hacerte es, bueno, ¿cuál es el salario de resistencia al decir, oye, el humanoide me sale, voy a inventarte, 10 millones de pesos al año porque me lo arriendan o porque la verdad es que vale 100, pero me lo dan en un crédito que es equivalente. Un leasing de humanoide. Es que eso va a ser un leasing de humanoide. O te lo venden en 100, pero lo pagáis en un crédito de 10 años y por tirar los números simples y mal calculados son 10 todos los años. No hay tasa de interés, nada. Y mi alternativa es contratar a Juan, que me cuesta los mismos 10 millones al año. Oye, ¿qué es lo que va a pasar? Juan no quiere perder la pega y te va a decir, sí, estoy dispuesto a hacerlo por 9. Oye, pero es que el humanoide no alega y no tiene sindicato. Bueno, 8. Oye, pero es que el humanoide trabaja 24/7. Ya dejémoslo en 6, jefe. ¿Qué va a pasar? Y ponte el caso al revés. No tenemos alegatos contra el jefe, porque la verdad es que no hay ni siquiera discusión. El tipo dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar a todos los tipos de la bodega por humanoide. No quiero más accidentes laborales, ¿cierto? Sí. Y mañana despide a 100 personas. Y si eso pasa de manera media acelerada, media rápida, en un lapso, digamos, de 3, 5 años, tenía un nivel de desempleo brutal. Sí. Aparecen, como dicen los gringos, los pitchforks, ¿cierto? Va a tener una demanda brutal. Y ahí, mis amigos optimistas dicen, sí, pues Tomás, ese es el minuto que queremos, porque en ese minuto el Estado dice ingreso mínimo universal para todos. Y yo les digo, mi amigo optimista, ¿pero con qué plata? Sí, pues. Esto es para ti, Daniel, ¿no? Daniel, en el podcast, esto lo hemos discutido muchas veces. Daniel es el Techno Optimist. Él es el Techno Optimist. Okay. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en ese minuto llegan las protestas, el desempleo se te dispara sobre el 15%, pero el Estado, ¿de dónde saca plata para pagar un ingreso mínimo universal? Y tú me dices, no, porque lo que pasa es que ese minuto ponemos un impuesto sobre las máquinas. Entonces la gente ya no va a querer contratar tantas máquinas. Eso tal vez vaya a bloquear todo lo que hagáis de decir, simplemente va a ser un desangre más largo, que algunas máquinas se van a contratar o algún humanoide, pero no tantas porque pusiste un impuesto para compensar y por lo tanto, imagina que no traéis muchas máquinas. Entonces, lo que te va a empezar a pasar es que mantener los empleos, no llegaste a la tasa del 15%, pero el país de al lado sí metió humanoide a la bestia. Y el país de al lado empieza a ser más competitivo que tú. No sé cómo lidiaron con sus problemas sociales. Todo lo que te quiero mostrar es que es un juego súper complicado. Sí. Y ese juego súper complicado tiene como factor fundamental 2 temas. 1, ¿quién captura el valor del humanoide o quién captura el valor de la tecnología? Y 2, ¿eres capaz de...? Porque espérate, el que va a capturar el valor de la productividad es un humanoide, va a ser la empresa. Sí, de todas maneras. Claro, pero esa empresa, después de nuevo... Pero no el Estado, porque el Estado va a tener un problema social. El Estado va a tener un problema social. Y si le pone impuesto a la IA, como se ha planteado, ¿cierto? El impuesto a los robots, bueno, lo que va a pasar es que la empresa va a decir, chuta, uno, tal vez no lo hace y va a perder productividad la empresa y va a perder productividad el país y por lo tanto tenía un jaque a tu competencia con el país del lado. O por otro lado, la empresa puede ser un poquito más creativa. Entonces, oye, se pone un impuesto a comprarse humanoides. El día siguiente la empresa los va a empezar a arrendar. No, también vamos a poner una empresa, vamos a poner un impuesto al arriendo de humanoides. Entonces ahora la verdad es que los humanoides los compran en Suiza y se los regala a la empresa chilena. No, ahora también vamos a poner un impuesto a los humanoides regalados. Sí. Pero el que está cobrando es Suiza. Suiza está ganando porque allá se están haciendo las transacciones de humanoides. Entonces después terminé diciendo, no, sabes que ya quiero los humanoides en Chile porque la verdad es que la cantidad de accidentes laborales y la pérdida de productividad que estamos teniendo contra los dos tipos pasa que las paltas y los bienes chilenos se están poniendo más caros y no los estamos pudiendo exportar porque, o sea, no tengo idea. Todo lo que digo es que es mucho más complejo y esta promesa optimista de que a todos nos reparten las lucas a final de mes, no veo por dónde. ¿Con qué sueña Tomás Sánchez hoy día? ¿Qué sueño? Nada, yo diría que simplemente con armar una linda familia y con pasarlo bien en la pega. Y no sé si lo sueño tanto, porque hoy día creo que tengo una linda familia, lo paso bien en la pega. Y... O sea, estás viviendo tu sueño. Sí, tal cual. Mira qué lindo. Y en la pega, tal vez, más un tema de podcast, que si me pongo a hablar de la familia, te diría que eso, es como el contribuir a que las empresas medianas crezcan. Es como el contribuir, es como el participar justamente. Es una mezcla entre estos dos temas. El participar de la discusión pública para contribuir a la idea y a que vayamos construyendo un país más próspero.
Y por otro lado, es cómo hacemos que las empresas sean mejores, en todo sentido. Sean mejores lugares para trabajar, sean más rentables, sean más productivas. Porque eso finalmente es lo que construye buenas sociedades. Y al final del día, también este otro escenario medio utópico de que todos no vamos a trabajar, tampoco es tan lindo. No sé si el ser humano está acostumbrado a levantarse desocupado. Bien, es el típico necesito vacaciones de las vacaciones. Es el típico caso de el multimillonario drogadicto. Es como los típicos casos que tú miráis las tasas de sobredosis, de drogadicción, de alcoholismo en los típicos gallos. Pero todo relacionado a los excesos para un lado o para el otro. Exacto, millonario, de Hollywood, lo que sea. Y tú sí, ¿pero cómo? Estos tipos lo tienen todo. Tienen plata, tienen buenas, tienen en el fondo familias lindas, están casados, no sé, con la mujer de los sueños de todo el mundo. Oye, y el tipo aún así destruyendo su vida. Sí. Y de nuevo, hay varios estudios que te muestran de que la gente necesita responder a ciertas necesidades vitales. No quiero decir tal vez la palabra obligaciones, pero creo que el trabajo sí da cierto propósito, el trabajo sí imprime cierto carácter, sí te da algo que hacer. De nuevo, queremos que ojalá trabajáramos todos menos. Yo tiendo a pensar que no sé si no me atrevo a decir el óptimo, pero tiendo a pensar que la buena solución al trabajo es sacar el trabajo repetitivo de la ecuación para siempre. Sin duda. Y dejar al ser humano en lo que es mejor, que es crear. Completamente de acuerdo. Yo lo que creo es que la fricción para llegar a ese óptimo no la podemos obviar. Es decir, no podemos pasar de golpe porque hay un montón de personas que sí tienen hoy día trabajos más mecánicos o más repetitivos que no saben hacer el otro. Y tampoco tenemos un puesto de trabajo o no tenemos a alguien dispuesto a pagar por ese trabajo más creativo de alguien. Sí. Entonces, el costo de transacción social de esa transición de un estilo o de una estructura económica a la otra estructura económica, chuta, no lo podemos obviar porque puede ser muy caro en términos de la destrucción de trabajo, lo que sea. Eso. Me toca a mí ahora. Momento de vulnerabilidad. ¿Cómo lo pasaste en el podcast? Bien, buena conversa. Tomás, gracias por venir al podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti.